Suscríbete a La Panterita. Hecho para vos, Café Mayo, charlemos, Shell, porque lo que cargas importa. Salud protegida, Prosegur Alarmas, seguridad de confianza. Farmacia Catedral, desde 1905, amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Personal Flow, conexión total. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Hildebrand y Porabé, el cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay, hagamos que hoy tenga un mejor sabor que ayer. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puchupé Quitadol. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Costanera Sur, construye TIC SA. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Reimpex, para sus marcas Leopard y Jack. Tokio, prendidos a tu vida. Isuzu es invencible por naturaleza. Múnich Ultra, fluye con todo. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Fortaleza, Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Bancar tu vida más simple. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Respira bien con Raspidem. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el... ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. De las jornadas que nos gustan, ¿verdad? Copa Libertadores de América a pleno. Juega primero Libertad con la obligación de ganar. Después Olimpia. No es menor lo de Olimpia, ¿eh? Son $300,000. Definir en casa, independientemente del rival que le toque en suerte después. Puede ser un equipo brasileño, argentino. También hay una marca en punto que no había llegado nunca a Olimpia. Si gana hoy, va a ser la fase de grupos más importante que tuvo en toda su participación en la Copa, desde que hay grupo de 4. Nunca ha llegado, si gana, no sé cuántos puntos suma, creo que, a ver... ¿Sería 14? Si gana Olimpia llega a 14, sí, 13 fue la O máxima. sea, nunca llegó a 14. A 14 no. Jorge Morel, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. ¿Cómo andás, Jorge? Hola, ¿cómo andan todos ahí en la mesa? Bien, Jorge. ¿Cómo andás vos? Todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Qué tal tu experiencia por Turquía, Jorge? Bien, súper bien, súper bien. La verdad que muy contento con mi rendimiento y por lo que viví ahí. ¿Y un poco costó en principio el tema de las costumbres o fue rápido? Y la verdad que costó un poco, pero gracias a Dios me adapté súper rápido y como digo, jugué todos los partidos, entonces me siento feliz por eso. Jorge, ¿y cómo te manejabas? ¿Tenías un traductor permanente del club? El club tenía un traductor que habla español, habla casi todos los idiomas, entonces se me hace más fácil. Ah, todo muy fácil. Jorge, ¿y cuál un poco es la cuestión acá? Porque charlábamos con el presidente de Daer y sorprendentemente él nos decía que el club no había pagado el préstamo, pero que sin embargo había una opción de compra. La misma cosa nos había dicho en su momento Diego Cerrati. Sí, yo me había enterado de eso hace poco cuando el presidente habló, que no habían pagado el préstamo y nada, yo estoy pendiente de eso. Creo que se tenía que definir en estos días. También el equipo le iba a proponer otra oferta, no la de la cláusula. Y estarían en charlarse de eso, pero yo creo que en estos días se pondrían al día con eso es lo que yo tengo entendido. Y en el caso tuyo personal, ellos cumplieron, honraron contigo, porque hicieron una gran campaña, Jorge, se metieron el equipo se llama Demisport, ¿verdad? Adana Demisport. Ahí está. Y clasificó a la Europa League. A la Conference League. A la Conference League, el tercero en importancia, o sea, Champions, Europa League y después la Conference League. Y en tu caso, ¿cómo se manejó el tema, Jorge? La verdad que súper bien. Sí, como todos los equipos están atrasados un poco, pero lo normal. Y nada, conmigo cumplieron todo desde el primer momento. Nunca me dejaron solo, digamos, y entonces
conmigo sí cumplieron. Jorge, ¿querés volver a Paraguay? A un club grande, Cerro te quiere, es lo que sabemos. No sé si manejas algo, ¿te contaron algo? La verdad que no manejo nada, todavía no me junté con Diego, sí estoy en contacto siempre, pero todavía no tuvimos una reunión y entonces cuando tenga eso voy a tener claro que será mi futuro. Jorge, ¿y vos qué crees que es conveniente para tu carrera? O sea, ¿vos qué querés? ¿Continuar en Europa? Yo quiero continuar en Europa. ¿Querés continuar en Europa? Sí, así mismo. ¿Y Turquía es un mercado que te interesa o querés pegar un salto mayor? Y la verdad que mi experiencia por Turquía no fue nada mala. Como te digo, desde que llegué jugué, entonces yo creo que podría jugar en cualquier liga de Europa si es que salgo ahí o si sigo ahí, yo creo que estoy al nivel de poder competir ahí. Dani y Federico te saludan, Jorge. Jorge, hay posibilidades, más allá que no cumplieron con Guaraní, hay posibilidades de seguir en ese club. Te dijo Cerrati si hay una posibilidad de seguir en el club, que más adelante, porque como está mencionando, clasificaron para la Conference, con vos el salario mensual cumplieron, o podría ser otro club de la liga. Y como te dije, ellos habían hecho una oferta, pero Guaraní no quería leer nada ni escuchar nada hasta que ellos se pongan al día con el préstamo. Entonces todavía no sé nada de eso. Y la verdad que sí, ellos también en comunicación conmigo casi todos los días me escriben, me preguntan si estoy entrenando, todo. Y nada, yo no puedo hacer nada hasta que se resuelva eso. Jorge, y para ir cerrando, agradeciéndote el tiempo, ¿hay posibilidad que otro grande de Turquía, un equipo grande de Turquía, pueda contratarte? ¿Te miraron, sabes algo por la campaña que hiciste? Porque nos reportaban siempre muy buenos partidos tuyos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hubo comunicación. Creo que fue uno de los tres más grandes de ahí. Tuve comunicación con mi representante, pero fueron charlas nada más. De los grandes está el Galatasaray, Fenerbahce Y el Besiktas. Besiktas, Istambul también, que ahora está muy bien económicamente. ¿Tu entrenador es Montella, el italiano? Sí. Vincenzo Montella. Mira vos. Sí. Ídolo de la Roma. Y su capitán es Gökhan Inler, gran jugador que tuvo mucho tiempo en el Napoli y en el Leicester, Jorge, ¿verdad? ¿Cómo? Tu capitán es Inler, jugador muy respetado allí en Turquía. Sí. Uno de los referentes. Hay muchos referentes. Y para cerrar ahora sí, el tema... o sea, vos tenés que esperar que te comuniquen para hacer un movimiento, porque mientras tanto no sabes más o menos qué hacer, ¿verdad? Porque está entre que... Sí, yo tengo que esperar mi contrato hasta el 30 de junio. A partir de ahí, ellos tienen la primera opción y a partir de ahí se verá qué hacer. Como te digo, por la campaña que hice, yo creo que hay varios clubes que están mirándome y nada, toca esperar eso. Yo estoy tranquilo, como te digo. Ahora, ¿vos venías jugando de zaguero central, Jorge, o de volante? Yo jugué 12 partidos, 2 partidos jugué de volante y el resto jugué de central. Muy bien. ¿Cuántos años ahora, Jorge? 25. No, bien. Jorge, lo mejor para vos, éxitos en tu carrera y vamos a seguir charlando, muy gentil. Muchas gracias. Gracias. Jorge Morel, jugador que estuvo últimamente en Turquía con la posibilidad de continuar en Europa y es lo que quiere el jugador, lo manifestado por el propio Jorge Morel. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. El extraño caso, ¿verdad?, de Morel. No pagó el préstamo, tienen opción de compra. ¿Y cómo se hace en estos casos? Hay que hablar con un doctor en Derecho Deportivo, ¿verdad? ¿Cómo hace?
Es complicado negociar Claro, con los turcos. Con sí, los porque turcos es complicado 6 negociar. meses gratis, pero te voy a comprar. Y Guaraní quiere que le reconozcan los 6 meses porque yo no creo que Montela esté gratis ahí. Este club cumple, No, como dijo Jorge. Pero Jorge No, también con dijo. él cumple. Por eso, pero ¿qué te dijo cuando le preguntaste? Estamos atrasados. Como todo club dijo, Claro. pero venían cumpliendo conmigo. Dijo. Claro, pero lo que te digo es que allá es como que, no, está bien. Viste que acá hubo una época donde Recanate casi normalizó el tema de, no, este es ciclo FIFA. Y en esa época con grandes salarios, pero nadie cobraba al día. Cuando iba a no llegar esperaban. a los 3 meses, Claro. ahí pagaba. Bueno, entonces uno supone cuando Jorge te dice, sí, pero acá muchos, como que acá es normal que estemos todos retrasados. Entonces, en ese contexto, no es que ahora le depositaron mayo y dentro de una semana le van a depositar junio. Y sí, deportivamente uno siempre veía que él aparecía de titular ahí como zaguero central y su equipo terminó cuarto en la liga y los 3 primeros los 3 más grandes de Estambul, ¿verdad? Entonces eso también hace que si por allí el Adana no ejecuta, no estamos hablando de su deuda, sino de la opción de compra, ¿por qué no aspirar a algún que otro equipo? Veo que este equipo dentro de exactamente un mes tiene que jugar contra el Cluj de Rumania, aquel equipo donde estuvo Nelson Cabrera, el repechaje de la conferencia. Ahora, yo saqué en limpio que rescato subrayo esta parte, donde Morel dice, el club le va a ofrecer no lo que dice la cláusula, le va a hacer una oferta. O sea, sería una oferta por debajo de la cláusula. Hay que ver si Guaraní acepta. Ella dijo que a Guaraní no le gustó. Yo no aceptaría, porque el jugador en estos momentos pero ¿qué también te es dijo el jugador? colocable. Pero ¿sí? ¿qué también te dijo el jugador? Yo quiero seguir en Europa. Supongamos que Cerro le hace una oferta mejor para Guaraní, pero el jugador dice, espera, yo quiero seguir en Europa, porque eso te dijo. Entonces, yo creo que el equipo también sabe. O sea, no es el típico caso de que deportivamente nunca se adaptó. Es un caso atípico porque deportivamente él se adaptó, se siente cómodo, pero que económicamente no le cumplieron con el dueño del pase. Y tampoco es que le gustó la oferta que le hicieron a Jorge a Guaraní. Aparte cuando dice que le llaman casi todos los días, claro, que sigue un interés real. Si sigue entrenando. Exactamente. Esa cosa que vos le preguntás a tu jugador, ¿verdad? Claro. De parte del cuerpo técnico seguro. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. ¿Dónde estás, Johnny, por favor? Aquí sobre Yegros y viendo que la policía municipal está colocando cepo a los vehículos, así que va la comunicación a los dueños de vehículos que dejaron su vehículo, sobre Iturbe. Está colocando cepo. A la pucha. Dani, ¿vos dejaste tu auto? No, yo acá tengo. El muchacho sobre Iturbe, ¿quién dejó su auto? Varios vehículos, lindos vehículos, Bruno, sobre... Lindos vehículos, dice Johnny. Con razón no. Qué locura. Johnny, vamos con Olimpia a fondo, hermano querido. Sí, señor. El equipo que quiere ganar su grupo. Tiene equipo confirmado, ¿verdad? Sí, a esta altura está confirmado el equipo de Olimpia para medir a Melgar, 20 horas en el bosque de Paraúno, Gastón Olveira, Sergio Otálvaro, Luis Zárate, Mateo Gamarra y Facundo Zavala, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Iván Torres, Fernando Cardoso, Hugo Fernández y Guillermo Paiva. Es el equipo que prepara Diego Aguirre. De tener a todos en condiciones, me parece que este será el equipo de Olimpia. La recuperación de Derlis va a llevar un tiempito, la recuperación total de Brian Montenegro en la parte futbolística le va a llevar seguramente algunos partidos. Cuando él esté en condiciones, seguramente van a rotar con Guillermo Paiva, pero también está el capitán, que por allí podría ingresar, por Tito Torres, que Tito vaya a la zona defensiva, pero es básicamente el equipo que va a utilizar en el segundo semestre el señor Diego Aguirre. Bueno, habló en conferencia de prensa el técnico del Olimpia. ¿Qué se rescata, Johnny? Porque lo vamos a escuchar ahora atentamente, por favor. Sí, señor. Habló el técnico y de esta situación, de lo que tiene que ver principalmente con las ofertas que llegaron, Bruno. Me parece que él está muy tranquilo en ese aspecto porque Olimpia no va a aceptar, por ejemplo, la salida del arquero Juan Espínola, el caso del delantero
es un pedido de cotización, ni siquiera es una oferta, porque en la nota hay una cantidad de mercados europeo, brasileño, norteamericano, mexicano, países árabes. Entonces me parece que el técnico está tranquilo por ese lado, porque no es una oferta concreta que llega por el delantero Facundo Bruna. Claro, porque lo que hizo el empresario es presentar un pedido de el valor del jugador, ¿verdad? Sí, a la tasación pidió ¿cuánto cuesta el jugador, hablando mal y pronto? Sí, le pide eso al presidente. El presidente me dice el precio, entonces, de acuerdo a eso, para que él vaya a colocar a estos mercados. ¿Y vos crees que es la vía, Johnny? No, si tenés una oferta, Bruno, y conociendo a Miguel Cardona, mira que lo conozco hace muy poco tiempo al señor Miguel Cardona, si no viene una oferta concreta, ni siquiera va a aceptar ver ese documento. O sea, no le va a decir, nosotros pedimos esto, ¿verdad? Claro, totalmente. Por escrito menos. Sí. Mira que rechazó oferta por Mateo Gamarra, rechazó oferta por Fernando Cardoso, por Derli también, ¿se acuerdan? Cuando culmina el campeonato clausura del año pasado, en esa noche de premiación hablamos con Derli. Habló con Peligro de Gol y él decía que el presidente tenía que ver, mirar un poco lo que le conviene al club, al jugador, pero sin embargo, el señor Cardona termina no escuchando ninguna oferta por Derli, arrancando el campeonato apertura, después lamentablemente la lesión en ese partido contra el Libertad. Bueno, Johnny, al aire Aguirre y seguimos, por favor, no cortes. Gerardo, no sé, Wilson, Gerardo, tenemos evento en Conmebol, ¿verdad, muchachos? ¿O hay alguna presentación? Vi en el grupo, no sé si hay algo... Claro, tiene que ver con la postulación para el Mundial 2030. Ah, ya. Está Robert Harrison, Diego Galeano Harrison y Neri Pompido representando a la Conmebol. ¿Dónde? En el APF. ¿Ahí donde se hace el lanzamiento? Exactamente. No sé, o sea, el lanzamiento ya se hizo, habrá que ver qué... El título es Seminario de Postulación al Mundial 2030. Seminario de Postulación, bueno. Y Gerardo estuvo en la conferencia de Pumpido, de su hijo, de Neri, o sea, con el tema del partido de Guaraní, donde estuvo junto a Raúl Cáceres. Y después a las 12... Juanma en Cerro Porteño con la presentación de Cecilio Domínguez. Ahí está. Bueno, vamos con, me avisan lo de Gerardo, creo que está Gerardo ahí, entonces muchachos. Juanma está en Cerro. Vamos con Aguirre y seguimos con Olimpia. Sí, siempre se extraña la competencia, Libertadores siempre es especial, se da la situación de que estamos clasificados, cosa que es muy buena, pero sentimos que tenemos la obligación de ganar para salir primeros en el grupo y bueno, vamos a intentar hacer un muy buen partido para lograrlo. En realidad el partido de mañana está un poquito fuera de claro porque no nos permitió por ahí hacer el trabajo ideal de que puedes hacer en un recondicionamiento. Los casos particulares, lo de Broera y lo de justamente Paiva. No, por ahora son rumores nada más que se dan como es habitual en estos periodos, pero no tenemos ninguna información, ninguna noticia, así que nada. Es el equipo que juega. Sí, claro, sí está confirmado. Digamos que es obvio que va a jugar el equipo que ustedes saben. Sí. Un solo cambio. En la presencia de Otálvaro, esa sería la modificación. Bueno, pero sí, está bien. A Otálvaro en el lateral derecho, sí. Bueno, ahí está, confirmando a Otálvaro, ¿verdad? Sí. Tras la lesión de el Tucu y lo que fue también el problema que tuvo Romaña, que había sido el titular en reemplazo de Salazar en el último partido del 3-0 contra Nacional de Medellín. Apareció Otálvaro, que no venía con moción, y después confirmado también que después de mucho tiempo va a estar en el banco de suplentes Brian Montenegro. Lo que decía Aguirre en cuanto a las modificaciones respecto a lo que fueron los últimos partidos, especialmente de Copa, Libertadores contra Nacional y Patronato en Santa Fe. Bueno, la importancia de jugar acá el partido de vuelta.
Depende contra quién, ¿verdad? Porque si te viene un equipo brasileño, Palmeiras juega como si fuera que está jugando en su cancha. Yo no le veo... Claro, o sea, si uno tuviese la certeza de qué rival te va a tocar, allí la localidad se vuelve a un segundo plano, pero ante lo definitivo, o sea, definir el local es una ventaja. Y después se ve, porque más que nunca, en la previa de esta quinta fecha, aparecen demasiados cucos en el segundo lugar. Más allá que uno cree que allí puede revertirse. Por ejemplo, lo que ocurre en el grupo donde estuvo Cerro. O sea, vos ves ahora la tabla y Bolívar es primero y Palmeiras es segundo. O sea, y se llega a terminar así y eso, por ejemplo, entraría en la categoría de lo anormal. Pero si Palmeiras gana, o sea, allí tenés el típico caso de ¿qué querés? Definir en casa contra Bolívar o definir en el Allianz contra Palmeiras, para entender un poco que siempre hay ventaja lo uno y lo otro ya es una cuestión de azar. O sea, pero depende mucho del rival. Pero eso es lo que te digo, eso o sea, lo del depende del rival es algo azaroso, lo de definir en casa es un hecho. Claro, o sea, vos haces tu deber, claro, cumplís y después ya es el azar. Claro. Pero si te toca, por ejemplo, un rival como el que vos mencionabas, Bolívar, definí acá. Allí sí es ventaja. Ahí es ventaja. Ahora, pero si es Palmeiras es relativo, ahí ya o que te toque, no sé, Flamengo, por ejemplo. Yo creo que Palmeiras hoy el que o River de la Argentina. Palmeiras River está jugando bien también, está jugando muy bien. Hoy se va a saber si River es primero o segundo, juega a las 20. Esos son los tres grupos que se definen hoy, el grupo de Libertad, el grupo de Olimpia y el grupo de River. Exactamente. En Libertadores. Y Palmeiras tiene que el equipo mejor contragolpeador de Sudamérica. ¿Cómo me gustaría un Olimpia Libertad? ¿A vos no, Federico? No, sería lindo, va a asegurar un cupo lindo. paraguayo luego directamente a cuartos de final, por lo menos. Y después está la gran Italia en Champions. O sea, ¿por qué entró un El equipo Inter italiano? Milan. Porque se juntaron toditos en una misma llave. O sea, había 3 italianos de 4 cupos. Porque vos sabés que si Inter y Milan iban separados contra City y Madrid, probablemente no iba a haber italiano en la final de la Champions. Pero por otro lado, te van a decir, no, yo confío en Olimpia, yo confío en Libertad, que vayan por cuerdas separadas y que metamos 2, te pueden decir, pero sí, si vamos a una cuestión de asegurar más. Las estadísticas últimamente nos dan que es muy difícil meter 2 cuartos finalistas. No sé hace cuánto que nos metemos, ¿eh? No. Hace un montón. No. ¿Con este formato no? Porque en el 19, creo que Cerro fue el único cuarto finalista, en el 20, Libertad, en el 21, Olimpia. Por eso. O sea, como que siempre hubo uno nomás. Y mucho más adelante no. Porque siempre puede estar el tema, antes te habrá que en cuartos de final se tenían que enfrentar los equipos de un mismo país. Olimpia y Cerro eran abonados. Hasta el 93. Sí. Porque mira que después tampoco, ¿eh? 93 se enfrentaron en los cuartos de final Olimpia y Cerro, Sí. después hay una historia donde uno pasaba, el otro no, y fue así. Aguirre, perdón Federico, Aguirre fue preguntado sobre esto, Johnny, o le es relativo, le da igual. ¿Sobre cuál tema? Y sobre el hecho de venir en casa, de jugar, o relativiza también eso. No le interesa mucho, Johnny, ¿o sí? No, en realidad, esta vez no se le consultó, pero sí en conferencias anteriores sobre la posibilidad de ganar el grupo, la ventaja, y él decía que se iba más bien hacia el rival. Decía, miren que en esta Copa cualquier equipo puede ser segundo, entonces es relativo, decía en su momento el técnico de la Ayer. Ya no se le consultó sobre esta situación. Y bueno, está bien. bien. El tema, claro, de los que uno elige, ¿verdad? Porque yo soy partidario cuando escucho en un mundial o en una copa hay que jugar contra todos para llegar, no. Es la mentira más grande. Claro, hay que jugar contra todos, te toca hay que el Real ganarle Madrid. a todo para ser campeón. Así mismo, no, yo quiero que me toque mano Colo-Colo, Pereira acá y después en cuarto Argentino Junior y siempre pongo el ejemplo de Nacional, ¿verdad? Que fue muy arrasado ayer, sortearon, porque fue el camino nacional, fue Vélez, el más difícil. En esa época era por sembrado y Vélez Sí. era el 1 y Nacional había sido el 16. El 16. Sí. Vélez en octavo de final, que le hace un partidazo allá en Buenos Aires, le convierte gol, era el gol de visitante. Sí. Río Uruguay creo que hace Sí. Cuarto de final, claro que se va corriendo solo. Sí. Cuarto de final era Arsenal de Sarandí y semifinal Defensor Sporting. ¿Qué más querés para llegar a una final que el sembrado que le tocó a Nacional, a la Academia, para llegar a la de 2014? Y San Lorenzo de Almagro, Bolívar de La Paz en la semifinal.
O sea, ahí los monstruos brasileños, los grandes de Argentina no estaban. Fue algo atípico, ¿verdad? 2014. Y la semifinal de la Sudamericana del 2014 era River, Boca, San Paulo y Atlético Nacional, más o menos. Era. Claro. Y alguien por acá parece que se confundieron de torneo. Pero desde ese lado, o sea, y yo me imagino, o sea, por eso, si es para el bien del fútbol paraguayo, como vos decís, puede ser, pero va a generar consecuencias. Ya volvemos, Johnny, con Olimpia. Comienza a hablar Robert Harrison, presidente de la APF. El señor ministro se luzca no solamente con la organización propiamente dicha de un mundial, sino que quede una infraestructura diferente para nuestro país, porque los requerimientos sí son muy duros y debemos entender que detrás de esos requerimientos hay un gran sacrificio que tenemos que hacer todos juntos para poder conseguir eso. Bueno, creo que respecto a la pregunta de cuáles son las chances reales, creo que era verdad. Y no sabría decirte hoy cuáles son las probabilidades ni un número exacto, pero sí te puedo comentar que nosotros ahora lo que estamos haciendo es postulándonos. Van a haber rivales muy fuertes, probablemente con mayor infraestructura que el nuestro. Por eso apostamos a hacer un mundial. Siempre hablamos de hacer un mundial austero, volver un poco a las raíces. En el 2030 se cumplirán 100 años del primer mundial que se jugó la final en el Centenario. Y creo que, como solemos hablar con todo el equipo, los otros ministros y los otros presidentes de federaciones, creo que la historia es algo que no tiene valor económico, sino que es una oportunidad única de poder recordar dónde iniciaron los mundiales, que no son los mundiales que vemos hoy. Hace 100 años un mundial de fútbol no es lo que es un mundial de fútbol hoy, y creo que sería algo muy bueno de la FIFA reconocer a quienes apostaron en un comienzo a desarrollar este evento. Y creo que venimos haciendo los pasos correctos. Como comentábamos recién en la reunión, hace un año, si bien el mundial tiene mucho más, o sea, este mundial Juntos 2030 ya arrancó hace varios años atrás, después de la pandemia como que se cortó un poco, en la pandemia se cortó un poco, y después de la pandemia hace un año cuando volvimos a arrancar todo, teníamos muchos desafíos para llegar a donde estamos hoy. Conformar un comité ejecutivo, conformar la corporación entre 4 países, lo cual no fue fácil. Poder contratar o poder contar con el trabajo de una persona como Michael que tiene experiencia en este tipo de postulaciones. Son todos pasos que fuimos dando en este año, que si miramos para atrás creo que es muy satisfactorio donde estamos hoy, pero evidentemente eso no garantiza nada, y lo único que garantiza es que vamos a poder postularnos y pelear por esa candidatura, que trabajando todos en conjunto acá con los gobernadores, con los intendentes, estoy seguro que Paraguay va a poder hacer una postulación bastante seria. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal 730 AM, ABC TV. Buen día para todos. Para el señor Michael Boyce, ¿qué porcentaje de probabilidad se puede hablar atendiendo de que a lo que ya explicaban, el trabajo denodado y por sobre todo la ansiedad que tiene el común, el aficionado? ¿Se puede hablar de un porcentaje a esta altura de los acontecimientos o no? No, todavía no. Yo creo que hoy tenemos una posibilidad muy alta de presentar, como decía el ministro, una candidatura sostenible, una candidatura anclada en los objetivos de desarrollo de los 4 países, una candidatura que nos posicione en una oportunidad de desarrollo para nuestros países mayor. En eso estamos hoy, tenemos que ir paso a paso, necesitamos la colaboración de todos, y esa es la razón, y yo creo que uno de los grandes elementos distintivos de esta postulación es que la construimos o la estamos construyendo desde las bases, con la participación de los gobiernos locales, de los clubes, de todas las federaciones. Nada viene impuesto desde arriba, sino que lo estamos construyendo desde abajo. Y hay otros 2 elementos que a mí me gustaría destacar, aparte de los 100 años que mencionaba también el ministro. Nuestra postulación también es la casa de los campeones del mundo. Argentina, campeón mundial en Qatar,
y la casa también ahora de los campeones del mundo sub-20, que es Uruguay, que acaba de ser coronado. Entonces hay un mérito deportivo también en esta postulación que es relevante. Y el último elemento que yo creo que nos distingue, que nos hace únicos: en ningún lugar del mundo el fútbol tiene la relevancia social que tiene en estos 4 países, en este rincón de Sudamérica. Y eso tiene un valor incalculable. No se vive el fútbol en ningún otro lugar del mundo como se vive en Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Eso es parte de los atributos, junto con el componente histórico, junto con el componente deportivo, y el elaborar un proyecto que se oriente hacia el desarrollo y la integración de nuestros países. Tipo Sport. Para el señor José acá, la pregunta tiene su óptica. Es el sonido de origen que está teniendo inconveniente. Está ahí el compañero Gerardo, la conferencia de prensa. ¿En qué orden se puede poner los ítems de qué falta más para trabajar en el país, para que Paraguay sea una sede confortable para esta cita ecuménica que va a ser muy importante para la región? Sí, muy buenas tardes, Freddy. Efectivamente, este seminario que tuvimos hoy es un paso trascendental para lograr ese objetivo. Ya se ha tenido este mismo seminario en Uruguay, en Argentina, en Chile, y hoy completamos la ronda con Paraguay. Tú mismo lo mencionaste, ¿verdad? Esto no se trata solamente de jugar 104 partidos, ¿verdad? Acá hay temas muy profundos de infraestructura, seguridad, campos de entrenamientos, todo lo que es la aduana, todo lo que son los aeropuertos, pero optimista terminamos la reunión porque hubo oportunidad que hablen todos los intendentes, gobernadores que están acá, y hay mucho compromiso para que esto se llegue a la postulación, ¿verdad? El solo hecho que Paraguay esté postulado ya es una muy buena noticia, ¿verdad? A partir de ahí, como decían hoy los señores intendentes, gobernadores, hay que trabajar y hay que comprometerse. Mariana, Radio Central, 1140 AM. Buenos días, presidente, autoridades. La consulta es la siguiente. ¿Cómo se encuentran positivos? Ahora sí. ¿Cómo se encuentran en el aspecto positivo, de mente positiva? ¿Qué piensan de nuestra candidatura en comparación a la candidatura de España, Portugal y Marruecos? Yo creo, Mariana, que por supuesto nuestra candidatura es diferente. Nosotros no vamos a entrar a competir en infraestructura contra España, Portugal y Marruecos, pero solo los optimistas ven en cada desafío una oportunidad. Nosotros tenemos hoy un gran desafío que debemos llevar adelante todos juntos, y es por eso que esta reunión fue más que satisfactoria, porque todos los gobernadores e intendentes demostraron el interés en llevar adelante esta candidatura, que es lo más importante. Después vamos a trabajar internamente cuáles son las características técnicas que se requiere para cada uno de los estadios, para cada una de las ciudades, para cada una de los aeropuertos, trabajar en los temas de seguridad, también de hoteles, de hotelería. Entonces, este es el inicio, y ojalá que nosotros podamos culminar siendo sede del Mundial 2030, que es algo conmemorativo a los 100 años de la historia de los mundiales, que se inició justamente en Montevideo, Uruguay. Mario Recalde, Canal 9, C9. Buenas tardes, presidente, a todos los presentes.
la bajada, por así decirlo, de Arabia Saudita de la candidatura al 2030 representa también un aspecto positivo en cuanto a nuestra candidatura como Sudamérica, más allá de la infraestructura que tienen España, Portugal y Marruecos? ¿Respondo yo? A ver, un elemento primario es que hasta que no lleguemos con los papeles firmados, y esto incluye también a España, Portugal, Marruecos y cualquier otro, somos todos declaraciones de intenciones, ¿ya? Y es importante tener claro ese proceso, y es bueno también que estén acá las autoridades, porque esos documentos que sostienen las postulaciones, que acompañan las postulaciones, vienen con las firmas de presidentes, ministros, gobernadores, autoridades, dueños de estadios, dueños de campo de entrenamiento, etcétera, etcétera. A lo largo del proceso se han subido y se han bajado, y esperamos que hacia adelante se suban y se bajen varios. Y los únicos que hemos permanecido y hemos trabajado hemos sido nosotros, ¿ya? Partiendo desde Uruguay, que inició esta idea de la celebración de los 100 años, invitó a Argentina, a Paraguay, a Chile, y hemos sido consistentes, y ahí hay un elemento que es importante destacar. Ha sido independiente de los colores políticos, ha habido cambios de autoridades políticas y de autoridades en las federaciones a lo largo de todo el proceso, y nadie ha puesto en duda la postulación, y eso es un elemento muy positivo de que habla de la cohesión y el compromiso de los estados, de las federaciones y ahora también de los gobiernos locales con esta postulación. Orlando Godoy, Radio 1650 AM. Buenas tardes para todos. Presidente, ya pudo conversar con el presidente electo Santiago Peña con relación a la postulación de Paraguay, y también para el ministro Galeano Harrison. Es un trabajo importante que lo va a dejar al próximo ministro de Deporte, o en todo caso, si usted continúa como ministro de Deporte, un trabajo importantísimo a la postulación de Paraguay para el 2030, digo yo. ¿Qué tal, Orlando? Sí, hemos conversado ya con el señor presidente electo Santiago Peña sobre esta candidatura y sobre otras candidaturas también, donde tiene la firme intención de apoyar todo tipo de candidatura deportiva para celebrar aquí en Paraguay. Entonces estamos trabajando intensamente en esa agenda, pero contestando rápidamente tu pregunta, sí, ya hemos hablado y tenemos luz verde para todo. Bueno, con respecto al trabajo que le quedará al próximo ministro, creo que eso es lo que necesitamos también, ¿verdad? Creo que proyectos de esta magnitud no se logran en un periodo de 4 o 5 años, y si la autoridad está menos de ese tiempo, inclusive más difícil. Así que yo creo que es lo que decía recién Michael, son políticas de Estado que trascienden los gobiernos, y yo creo que eso es un poco lo que hace que Paraguay pueda candidatarse a esta clase de eventos mundiales. Agradeciendo la presencia de las autoridades gubernamentales y deportivas, damos por finalizada esta conferencia de prensa, agradeciendo también la presencia de los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está la conferencia, ¿cómo decías, Federico? Esto Seminario. Seminario de claro, cara ellos habrán hecho un seminario esta mañana, y ahora, por el resultado, está el representante chileno, pero que es de todo el grupo 2030. Y después quienes no hablaron ni Bompido ni Enrique Sánchez, que estaba también ahí. Fueron Robert y el chileno. Galeano Harrison. Y Galeano Harrison, sí, los tres voceros. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Varta te acompaña en todas las situaciones, en los climas más extremos. Baterías Varta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. La mejor inversión para tu vehículo es baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Varta. Un golazo Varta, respaldo total de Chacomer.
Empezamos en el 2005 con mucho empeño en un modesto salón, pero con la ilusión de ser grandes. Tú nos hiciste grande, nos dejaste entrar a tu casa, a tu negocio, a tu corazón. Por eso, en el Cacique tenemos un compromiso contigo, calidad y precios bajos. Estamos en Luque, donde empezó todo, en Aregua, donde le tomamos el gusto, y ahora también en Itagua. Somos el Cacique. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco, sí se puede. Bueno, mantiene su esquema Olimpia Aguirre de jugar con Tito Torres, de jugar con Fernando Cardoso, con Hugo Fernández, de mantenerlo a Paiva como, no sé si decir el único delantero, porque la verdad es que pisan casi todos el área. Ya estamos con Juanma, Cecilio va a ser presentado en instantes. ¿Cómo te va, Juanma? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Aquí estamos en el palco de honor de la Nueva Olla, el lugar donde va a ser presentado oficialmente Cecilio Domínguez como nuevo futbolista del Cerro Porteño. A diferencia de otras presentaciones, esta se hace en el palco de honor, donde habitualmente toda la comisión directiva del Cerro Porteño observa los partidos del Ciclón cuando juega de local aquí en la Nueva Olla. Bueno, ¿en cuántos minutos arranca eso, Juanma? Yo creo que estaban pendientes justamente a lo que estaba ocurriendo en APF, así que en segundos más vamos a tener aquí la presencia de Cecilio Domínguez, acompañado seguramente de su representante y el presidente del Club Cerro Porteño. ¿Se confirmó, Juanma, lo de un año de contrato con probabilidad de extender un año más? Sí, pero hoy vamos a hacer la consulta de todas formas para tener una voz oficial, pero sí, es un año de contrato con opción a prorrogar por una temporada más a partir de junio del año que viene. ¿Y lo de Sergio Díaz cómo está? Y lo de Sergio Díaz vamos a ahondar en detalles. Ayer el doctor Ariel Martínez decía que todavía no han llegado a un acuerdo con relación a eso, que Cerro Porteño tiene la intención de seguir contando con Sergio Díaz, así que habrá que ver. Lo que parecía era una salida ya confirmada, todavía se puede dar algún cambio en ese sentido sobre el futuro de Sergio Díaz. ¿Pero Saba le quiere o le quieren los dirigentes? Y lo que tenemos como información es que va a seguir la misma temática de este primer semestre, donde no fue muy tenido en cuenta Sergio Díaz. Seguramente alguna oportunidad tendrá, pero él desea tener una mayor cantidad de minutos. Por eso que va a pesar mucho, me parece, la voluntad que tenga el jugador a la hora de tomar una decisión. Bueno, Juanma, estamos atentos, ya volvemos. Vale, Bruno. El Grupo Chacomer, por medio de sus empresas Chacomer SAE, Chacomer Automotores y Comagro, están contratando. Seguinos en nuestras redes sociales como Oportunidad Laboral Grupo Chacomer y conoce las vacancias disponibles a nivel país o ingresa a www.grupochacomer.com.py. Crea tu ficha y postulate. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral. Desde este miércoles 28 al viernes 30 de junio, descuentos hasta el 60% con todos los medios de pago. Pasa por una de nuestras sucursales o realiza tu pedido al 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 o en la web farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. En el 2026 los organizadores son Estados Unidos, Canadá y México. ¿Contra quiénes va a competir Paraguay con los aliados sudamericanos en el 2030? Inglaterra es uno de ellos, ¿verdad? No. Creo que no. España, Portugal y Marruecos. Y la de Arabia Saudita, que creo que solamente Marca tiró una bomba que se bajaron. Después no hubo ninguna otra repercusión. Ni la propia prensa española colocó. O sea, Marca al día siguiente en el impreso no puso absolutamente nada. Pero en teoría, por eso creo que uno de los muchachos le preguntó si alimentaba la posibilidad de Paraguay con la supuesta renuncia de Arabia Saudita. Uno se pregunta por qué renunciaría, ¿verdad? Pero en teoría son esos tres. Que justo fue que anunciaron oficialmente que el Mundial de este año va a ser en Arabia, el de diciembre de 2023. El de diciembre va a ser en Jeddah. Primera vez en Arabia. Que la gente que sigue la Fórmula 1 sabe, ahí se corre el circuito. Y que es la ciudad que alberga a 2 de los 4 equipos que tienen la plata dulce, que ya es una política de Estado, y va a jugar, por ejemplo, el equipo de Benzema.
y Kanté. O sea, ese equipo, y en esa ciudad se va a jugar el Mundial de Clubes anual, porque el que se va a jugar cada 4 años, o sea, la gente ya va a tener que tener ahí su agenda propia, va a ser en el 25 en Estados Unidos. O sea, esa es la nuestra, ¿verdad? De la Conmebol. No, ese es el Mundial de Clubes de la FIFA. Es el que van a jugar todos los campeones del 21, 22, 23 y 24. Sí, del 21 24, esa es la del donde están Boca, River. Exactamente. Y Palmeiras, Flamengo ahora. Y nos quedan 2 cupos más a Sudamérica. Claro. Esa es la que estás hablando. Exactamente. Esa es... Pero es ¿cuándo? En el 2025. 25 ya. O sea, para que la gente diga, a fin de año tenemos el Mundial de Clubes, el que van a jugar City, el campeón de la Libertadores y compañía. En el 24 tenemos la Copa América. Y el Mundial de Clubes que van a... Y la Copa América en los Estados Unidos. Correcto. En el 25, Mundial de Clubes en Estados Unidos. Y en el 26, Mundial en Estados Unidos. O sea, todo va a pasar por Estados Unidos. Y en materia de lo que preguntabas con el tema de la candidatura, justamente en el Consejo de la FIFA decidieron posponer un poco, pero ahí en el 24 se va a estar definiendo quién va a albergar la candidatura sudamericana, la candidatura española y la de Arabia, que hasta ahora tenía Arabia Saudita, Egipto y Grecia, para decir que ellos, porque va a ser muy grosero volver otra vez al Medio Oriente 8 años después, si Qatar viene a realizar lo que era el primer mundial en esa zona. Toma Grecia, que es Europa. Correcto. Y Egipto, que es África. Egipto, que es África. Claro, es como que es el primer mundial que va a involucrar a 3 continentes. Pero es muy fuerte esa candidatura. Es que Arabia Saudita, ellos y Arabia con los, ellos sí tienen con los petrodólares, hermano querido. Ellos sí tienen, Bruno, una agenda 2030, pero en serio. O sea, no esto que se debate y el tema de hacia qué línea o ideología. Y ellos ahora apuestan fuerte para ser los organizadores de la Expo Mundial del 2030, donde los otros 2 candidatos son Roma de Italia y Pusan de Corea del Sur, para que Riyadh sea, y para presupuesto nomás tienen $1.000 millones, pero para así la puntita, así nomás. Y ellos hasta el 2030 van a gastar una cifra inimaginable para el resto del mundo, y entre ellos estaba comprar un equipo en la Premier, Newcastle. Ahora el fondo dice, vamos a agarrar 4 clubes, los 4 clubes más poderosos de Arabia Saudita, y en esos 4 clubes vamos a alimentar con los cracks, ¿verdad? Ahí están Benzema, Ronaldo y compañía. Y el tema es, organicemos la Expo, que se define este año, en noviembre, y organicemos el Mundial, que se define en el Congreso de la FIFA el próximo año. Y el que pudo resistir a la tentación es Lukaku. El otro es Modric, se confirmó también. Modric ayer firmó 1 año más de contrato de extensión con Real Madrid. O sea, vamos a seguir viéndole a Luka Modric en el Real Madrid. Koulibaly es que se va, ¿verdad? Sí. ¿Koulibaly? Él dijo, sí, con esto le doy... Bueno, pero Koulibaly, a mis padres, Koulibaly no es... a mis hermanos, a mis primos. No, pero es un tipo que está en actividad en Europa. No, ya sé, pero no llega al nivel de Modric. No. Vos me estás hablando del central. Modric, Modric, bendecido del fútbol. Ponemos Benzema, Cristiano, Messi y después lo de abajo. Koulibaly, ¿verdad? Claro. El Napoli después fue al Chelsea. Pero él dijo, no, irresistible. Hasta a los primos, hermano, le va a parar económicamente lo que decía. Él, fíjate que nuestro Kaku para ellos no es nada, pero 5 milloncitos ya, para él sí está el 20%, eso es mucho dinero. Y hay que ver que él lleva. 3 años de contrato. 3 años de contrato, él ya tiene una edad importante, a veces su último contrato importante, pero muy bien por él, ¿verdad? Que había dejado tan buena sensación en el fútbol, lo que tuvo que ver con la selección, el último partido. Sí, no, pero por eso, o sea, siempre uno arranca diciendo que capaz el primero que le dijo que no al dinero de Arabia Saudita para jugar fútbol, porque él sigue recibiendo un dinero más que importante, es Messi. Porque Messi recibió una propuesta, o sea, astronómica, y él dijo que no, pero después uno va encontrando lo de Lukaku, lo de Son, lo de Modric, pero de que hay una agenda, y por eso hace poco el propio presidente de la UEFA manifestó diciéndole que no es el camino, porque entiende que es una amenaza real de debilitar, porque, o sea, no hay dinero en el mundo que pueda competir contra Arabia Saudita si es que quieren
quieren entrar en esto de quién tiene más dinero. Por Mbappé no van, ¿no? No han ido por él. Porque salía en España que el grupo Qatar hoy ya lo pone enmenda, lo declara transferible, el que quiere y va a ir al Real Madrid de vuelta, pero ya se libera también Mbappé, el Paris Saint-Germain o el grupo Qatar, como dice la información de esta mañana. Visión Suma y tus puntos también por cada compra que realices con tus tarjetas de crédito y débito de Visión. Sumas puntos que luego puedes canjear en Visión Digital. Con tu canje puedes cubrir el total de tu compra o parte de ella. Para más información al WhatsApp 021-414-3000. Cerro Porteño, a ver. En nuestro auditorio de prensa. Habla el doctor. Como siempre digo, muy felices Martínez, hoy, junto con el doctor Ariel Zapac, Martínez, ¿quién habla? el equipo del departamento de fútbol del club, poder presentarle de vuelta a un hijo mimado de la casa, Cecilio Domínguez, que después de 7 temporadas vuelve al club. Bueno, ¿cómo decirles la alegría que sentimos por la alta expectativa de su contratación? Por todo lo que nos dio, por todo lo que sabemos que él le dio a Cerro y Cerro le dio a él, todo lo que le puede dar al club, todo lo que puede recibir la mitad más uno, con su aporte futbolístico, con su dinámica, su intensidad, su picardía y toda la capacidad futbolística que ha ganado a lo largo de todos los años. Pero Porteño se prepara con él y otros jugadores a encarar un clausura más fuerte que la apertura, con mucho más expectativa positiva, buscando justamente la regularidad que nos faltó para lograr el campeonato. Sabemos bien lo que nos faltó y todavía tenemos gestiones por llevar. Que hoy solamente quiero que hablemos de Cecilio por su pasado brillante en el club, haber sido protagonista también de grandes partidos a nivel nacional e internacional con la azulgrana, y esperamos mucho de él. Realmente, Cecilio, como le dije, depende solamente de vos poder brillar, poder tener la número 10 en la espalda. Hay que ganarse esa número 10, hacer la diferencia en la cancha, poder competir dignamente por un puesto y ser parte de este Cerro Porteño que se viene. Así que solamente eso, darte la bienvenida en nombre de todo el pueblo azulgrana, de la comisión directiva, de la fundación del club y de lo más importante, ¿verdad?, de la capital de sentimiento, que es el socio, el simpatizante, el hombre de la barra sana, el cerrista, el vitalicio y todo lo que sueñan con nuestra querida azulgrana. Así que bienvenido, Cecilio, y te dejo para que los compañeros periodistas puedan hacerte alguna pregunta y ver un poquito cómo te encontrás. Muy bienvenido, Cecilio. Muchas gracias. Señora de exposición. Iniciamos la ronda de preguntas. Daniel Maciel. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor Ariel. Cecilio, nosotros prácticamente nos enteramos de un momento a otro del interés del club hacia vos y luego que ya eras refuerzo del Cerro Porteño. Quiero preguntarte cómo lo tomaste vos, de qué manera se dio el llamado y tus sensaciones en esta vuelta al ciclón de Barrio Obrero. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, antes que nada, muy feliz realmente por estar acá. Contentísimo. Fue a través de mi representante. Él me comunicó que Cerro estaba interesado en volver y me puso muy feliz, la verdad, eso. Creo que Cerro es una institución muy grande, muy especial para mí, obviamente, por mi pasado y por lo que significa acá en el país y en afuera también. Pero nada, fue muy fácil realmente todo. Cuando me dijeron, me puse muy feliz. Después hablé con el presidente, que también se portó muy bien conmigo, también hizo que todo sea mucho más fácil. Y bueno, hoy día ya cerramos y estamos acá. Juan Figueiredo, ABC Cardinal. Presidente, doctor Ariel, Cecilio, buenos días. Cecilio, ¿en qué momento de tu carrera retornás a Cerro Porteño? ¿Cómo te sentís para este desafío
principalmente por todo lo que se fue generando a raíz de salida del Austin, ahora del Santos, tomar esto como una oportunidad para volver a demostrar ese nivel que te llevó justamente a tener ese tipo de transferencias, estar en la selección paraguaya. Y si no puedes confirmar el periodo del contrato que vas a firmar ahora. Bueno, siempre se da una oportunidad. Estoy en una etapa de mi vida muy feliz que también quiero darle esa alegría a toda la gente de Cerro Porteño. También en su momento me dieron mucha felicidad. Entonces hoy día estoy muy contento, muy emocionado, con muchas expectativas. Y nada, estoy muy contento por todo lo que se está haciendo en el club también y nada, vengo también a aportar un poco. Y el contrato es por 1 año. Ernesto Jiménez, 780. Presidente, doctor Ariel, Cecilio, buenas tardes. Bueno, hablaba recién de que venía a aportar un granito importante a Cerro Porteño. ¿Qué diferente encontrás en esta tu vuelta a la institución con lo que había sido años atrás tu presencia aquí en Cerro Porteño? ¿Y qué le decía al hincha Cerro Porteño que solicitó bastante realmente tu vuelta a Cerro Porteño? No, yo creo que, la experiencia. Yo creo que hoy día vuelvo con mucha experiencia. Después de 7 años que pasó mucho tiempo, entonces tengo mucha más experiencia, me siento bien físicamente, tengo un fútbol también muy rápido y obviamente sentir el cariño de la gente cuando salió sobre la posibilidad de volver a Cerro Porteño fue increíble. Creo que nunca, siempre sentí el apoyo de Cerro, pero creo que en este poco tiempo que salió que volvía, sentí algo único por el apoyo, por las calles, por todas las redes sociales. Me hicieron sentir muy importante y bueno, como dije después, la posibilidad de volver a hacerlo era algo muy fácil por lo que significa Cerro Porteño. Matías Lugo, La Unión. Cecilio, buenas tardes, presidente, doctor Ariel. Hablaste de tu paso maravilloso y los hinchas recuerdan con mucha nostalgia aquel 2016. Imagino que en lo personal tenés esa, digamos, espinita de poder mejorar aquel gran rendimiento que tuviste. No sé si eso lo tenés en cuenta o ya viste vuelta a esa página. Perdón, pero que no te entendí. No, imagino que en lo personal, digamos, tuviste tan buen rendimiento que capaz mereciste más y mereció más el Cerro Porteño de aquel 2016. En este 2023 imagino que el desafío es superar esa marca. Sí, obviamente sí. En el 2017 teníamos una oportunidad única. Bueno, realmente por cosas del fútbol no se pudo dar. Pero esa vez dimos todo de nosotros. Yo creo que la gente de Cerro también se identificó con nosotros. Y bueno, hoy día siempre es superar eso, ¿no? Volver a competir, volver a estar lo más arriba, a tratar de ganar títulos y nada, con la mentalidad esa hay que afrontar. Juan Denis, Radio 1. Presidente, doctor Ariel. Cecilio, aquí por aquí. ¿Qué pasó de ese Cecilio Domínguez que salía y se iba para la América, que uno imaginaba que iba a llegar a otras ligas más competitivas que Sudamérica? ¿Qué pasó por el camino y por qué poco tiempo jugaste en ese primer semestre? Bueno, por cosas de la vida, ¿no? Creo que pasaron cosas que uno no tiene previsto. Y bueno, después ya trabaja para jugar y no siempre depende del jugador si juega o no. Erwin Velázquez, La Deportiva. Cecilio, buenas tardes, presidente, buenas tardes. Cecilio, consultate con relación, llegada al Cerro Porteño, no venís jugando no teniendo seguida partidos. ¿En qué vas a trabajar? ¿Cuál va a ser el factor para recuperar nuevamente ese nivel que uno espera? Bueno, no estuve jugando, es verdad, pero siempre entrené, siempre tuve actividad futbolística en mi club. Ahora trabajar en lo físico, ya que estoy volviendo de las vacaciones. Creo que todos los jugadores después de volver a una vacación tienen que tener como una pretemporada. Entonces trabajar lo físico y después ya ganar ritmo de a poco. Jorge Izquierdo, Versus Radio.
Buenas tardes a todos, Cecilio. Bienvenido. Cecilio, ¿qué fue lo que pesó? Se nota realmente la alegría y quizás un entusiasmo en tu semblante por estar en Cerro. Pero se habló también, se rumoreó de Rusia, de Brasil, quizás el interés de otros equipos. Y también quiero consultarte de paso, si vas a solicitar la número 10 o hay otro número por ahí que querrías usar. Bueno, recién dije que salió la posibilidad de volver a hacerlo, o sea, mi cabeza como se inclinó un poco para ese lado. Sí, obviamente sí había ofertas de otros países y otros clubes acá de Paraguay, pero es que Cerro pesa mucho en mi corazón, en el sentimiento que tengo hacia el club. Y nada, como dije recién, el presidente también hizo todo muy fácil para volver, así que agradecido primeramente con el presidente, con el club y con toda la gente que siempre quiso que vuelva. Entonces hoy día estoy acá, estoy feliz porque estoy acá, estoy feliz por la gente. Volver a estar en Cerro Porteño es algo único, y bueno, es también cumplir el sueño que siempre tuve desde chico, de jugar en el estadio de Cerro Porteño. Yo llegué la primera vez a Cerro Porteño cuando se estaba iniciando la nueva olla, y bueno, después me fui cuando se terminó, entonces no tuve esa posibilidad, esa alegría que quise de jugar en el estadio Cerro, así que hoy tengo una oportunidad increíble que no pienso desaprovechar, y bueno, entonces con esa mentalidad estoy muy contento. Y la camiseta ahí recién dijo, hablé con Sergio, sí, Sergio es mi amigo, pero también ahí el presidente ya dijo, y nada, muy contento también por volver a usar la camiseta 10. Nico González, Noticias Paraguay. Buenas, Cecilio, presidente. La consulta es la siguiente. ¿Cuál es tu expectativa con Cerro después de volver de mucho tiempo a Cerro nuevamente? Y también con el tema de que te estaban diciendo los compañeros que no estás jugando hace un tiempito. ¿Cuánto tiempo decís que necesitas para darle lo que Cerro necesita en este momento? Bueno, yo siempre le sigo a Cerro. Siempre le seguí a Cerro, siempre seguí el fútbol que tiene. Y a mí me interesa mucho, o sea, veo el fútbol que tiene hoy día Cerro, que es muy vertical, que se está hablando mucho de eso también. Y yo creo que yo tengo tengo eso que de por ahí también se necesita de jugar el contragolpe, de tener un poco la pelota, de ser inteligente. Y después el tema de lo físico, ahí hay que ver. Yo estoy volviendo, como dije, de unas vacaciones. Tengo que hablar con el profe, con todo el equipo y ponerme a punto. La verdad que no sabría decirte en cuánto tiempo, pero bueno, en mis vacaciones estuve entrenando doble turno, como todos saben. Así que tampoco perdí tiempo en eso. Finalizamos Aquí están las palabras de Cecilio Domínguez. Ahora viene la presentación oficial, van a posar para los reporteros gráficos. Cecilio Domínguez toma la camiseta de Cerro, la tradicional, la azulgrana, posa con el presidente Zapac, con el doctor Ariel Martínez. La inscripción Cecilio, todavía sin número, pero acaban de confirmar que acaba de pedir la número 10 para su retorno a Cerro Porteño. Conversaba con Sergio Díaz, habrá que ver también cuál es su futuro. Así que Cecilio Domínguez, presentado oficialmente como nuevo futbolista de Cerro Porteño para este segundo semestre y todo el primer semestre del año que viene. Bueno, perfecto. ¿Y qué más en Cerro, aparte de Cecilio Domínguez? No sé si podés recoger algún testimonio más ahí con Zapac, con Martínez, con Ariel Martínez. Lo de Cecilio está muy claro. Él viene de unas vacaciones, o sea, no está todavía... Él no va a llegar para el partido contra Barcelona, tiene que hacer una pretemporada, eso es categórico, porque el jugador puede estar habilitado, pero no llega en absoluto para el partido del jueves, y deberá hacer una pretemporada por lo menos de 15 días para el clausura. Sería para el clausura, ¿verdad? Sí, que arranca 7, 8, 9, ¿verdad? Lo que pasa es que Cecilio no está en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Entonces, tampoco puede. Sí, claro, ese es el impedimento principal. Entonces ahora están posando allí Ariel Martínez, el doctor con... ¿Y si clasifican la Sudamericana? Allí sí, ya una nueva lista de buena fe. Vamos a pedirle, doctor, vamos a estar un segundito con los colegas. Con el presidente, vamos a insistir con el presidente. Ahí va el doctor Juan José Zapac.
para tomar una foto en el palco principal. Vamos a hacer un poco a Cecilio aquí este sector, así que vamos a estar aquí siguiendo los pasos del presidente, de Cecilio, del doctor Ariel Martínez. Bueno, atento, Juanma. Volvemos en un momento. Sí, Edgar. Vení a Bristol y lleva hoy tu Motobuller con tanque lleno de regalo en tu estación de Shell más cercana. Sí, en cuotas desde 259.000 con un aceite Shell incluido. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Pedí tu Motobuller en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. A ver, Juanma. Sí, estamos aquí recorriendo para tratar de tener mayores testimonios. Cecilio, te bajamos un segundito, puede ser. Cortito, Martín. Bueno, les puedo hablar, dale, gracias. Ya se baja Cecilio Domínguez aquí en la zona de Palco Oreja, esta zona. Se va retirando aquí Cecilio Domínguez. Un año de contrato, vino acompañado de Enzo Prono, quien trabaja con su grupo empresarial y futbolista para esta presentación oficial, así que seguramente ya no lo que decíamos, él reglamentariamente Copa Libertadores no podrá disputar ningún partido, al menos este partido contra Barcelona va a ser evidentemente una puesta a punto en lo físico. Posteriormente ya va a estar a disposición seguro de Facundo Saba cuando él lo disponga. El campeonato de apertura arranca en 10 días aproximadamente, el 7 de julio. Cerro Porteño va a recibir a Guaireña aquí en la Nueva Olla. Habrá que ver si ya es considerado para ese partido Cecilio, que evidentemente va a empezar ahora de vuelta sus trabajos de puesta a punto en lo físico. Se va a unir hoy. A partir de mañana seguramente Cecilio, ¿tenés información, Martín, si va a trabajar aquí de la reserva alguien que haya quedado? Juanma, sí. Lo que hay que preguntarle a Zapata es si va a continuar o no Sergio Díaz. Claro. Y tema también. Transferencias, si va a haber o no. Sí, algo más después de lo de Robert Morales. E incorporaciones, ¿verdad? Lógico. Sí, están avanzando con el central que solicitó porque pidió uno más, Facundo Saba, con algún volante central. Entonces, sí, obviamente vamos a... Lo de Morel, por ejemplo, preguntarle. Claro, algún nombre seguramente que pueda soltar él para poder sacarnos esa duda también con relación al futuro de San Porteño. Por decir, Cecilio Domínguez, después está lo de Rodrigo Melgarejo, son dos nombres que hasta aquí ya están asegurados en Cerro Porteño. Sabemos que Saba pidió un volante central. Bueno, vamos a volver con Juanma en un momento. Está la presentación de Cecilio entonces. Vamos a Olimpia mañana, juega Guaraní, luego de Libertad. Juega Roque y no te acuerdas Cardoso. Lo de Olimpia, el dispositivo táctico, ya tenemos más por delante, dale. Con cubiertas como Tire andas sin preocupaciones porque tus comos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Prepárate para el rally con cubiertas como Tire, pantaneras y semipantaneras. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos en el mercado. Guayaba, pomelo, mburucuyá y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. La mejor manera de demostrar amor es cuidando. En el mes de papá aprovecha estos beneficios. Planes contratados con descuentos especial en las cuotas hasta 10% de regalo. Cheque dental para tratamientos odontológicos hasta 500.000. Vigencia inmediata en todos los servicios ambulatorios. Amplia red de médicos y sanatorios en todo el país. Contrata ya el plan para papá llamando a Salud Protegida al 021-319-0000. Bueno, lo de Olimpia. Melgar. Mucho se insiste. Ayer Julio Razábal lanzó el tema de que no importa la jerarquía, ¿verdad?
de la camiseta. Yo creo que no es así, ¿verdad? Pero lo que él sostiene es que no, que la época pasada ya los jugadores de hoy no viven esa situación, y no creo que sea así, ¿verdad? Está Enrique Pavón. Enrique, gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, con poco tiempo me imagino. Estamos aquí para allá siempre, craneando ideas, yo ya. Claro, hay que moverse. Enrique, hablando de moverse y hacer cosas, ¿cómo marcha cómo era que le llamamos, Enrique? No, de todo hay, Olimpia Stone, otra colecta, otra la Gran Peña del Olimpia, el Encuentro Nacional del Olimpia Heredia, pero estamos en eso. Esta semana por ahí ya vamos a tener sorpresas, ya cosas lindas, si Dios permite, será. Ah, ¿en serio, Enrique? Estamos cuidando a todos los detalles jurídicos, temas para que todo sea confiable y que sea algo lindo. Enrique, ¿y te llamó la directiva alguien de la dirigencia del Olimpia? Sí, siempre, sí, te llaman, te tiran ideas, también te asesoran alguna cosita como corresponde. Pero esto, o sea, la maratón de Cana, no sé cómo llamarle, no sé cómo le vas a llamar al final, o todo por el Olimpia, no sé, pero esta campaña va a ir de la mano de la comisión directiva del Olimpia, o lo vas a hacer a nivel personal. ¿Cómo sería, Enrique? Y sería de toda la afición del Olimpia. Varios famosos ya se están sumando a esta causa y varios famosos y fue creciendo, va creciendo, y también con compartir también con la gente de Olimpia, ¿verdad? No podemos ir solo en todo, como se dice. Claro, o sea, vas a tener el apoyo de la institución entonces. También, sí, como yo el primer día que empezó a postear, hubo mucho movimiento, se acercaron y nos tiraron ideas y asesorando en algunas cositas como corresponde, y siendo sincero también en algunas cosas. Ah, muy bien. Enrique, ¿y cuánto puede aportar un hincha del Olimpia? ¿O a partir de cuánto? Y yo, Bruno, ¿Cuál es un poco la idea que tienen? Yo veía antes que se hablaba mucho de eso de $50, $1, $10 y eso. Creo que en dólares no podemos hablar porque sabemos que hay muchos olimpistas en el interior del país que no manejan, como se dice, nunca tuvieron dólares, entonces tengo que hablar en guaraní como corresponde. Todo suma de 10,000, 20,000, 30,000. Y el Chuchi que juega golf, que le meta un $50 o le meta un 100,000. Todo así para ir sumando poco a poco. O sea, de a 10, de a 20, de a 30, todo suma. De a 10, de a 20, así como hay varias colectas por ahí que el mayor impacto creo que tiene la gente que da ese 5,000, 10,000, 30,000 heredia. Enrique Pavón, arranca entonces oficialmente. ¿Podría arrancar la próxima semana, Enrique? Si Dios permite, estamos coordinando y ajustando algunas cositas nomás para que se sienta seguro también el hincha de lo que está aportando. ¿Alguna fecha tentativa, Enrique? Y yo digo la otra, entre esta semana ya. ¿Esta semana? Sí, esta semana ya, si Dios permite. Estamos ajustando algunas cositas con la gente del club también. Eso es importante, ajustar algo con el club. ¿Y piensan hacer un programa especial, o se va a centrar en hacer campañas en redes? ¿Cómo piensan hacer? Como se dice, Jacula, estamos sobre la hora y tenemos que sacarle el jugo a nivel de redes y a nivel de los medios que tiene Olimpia también, y los medios que tienen los muchachos que se van acoplando, los famosos que pusieron al pelo así, vamos a meterle todo, se van acoplando, y espectacular, algo que lo hicimos, empezó a arrancar de corazón y fue creciendo, ¿verdad, Bruno? Eso es lo que quiero destacar también y agradecer a toda la gente, a todos los muchachos de la prensa, también espectacular. Sí, claro, la cuenta, acompañamiento hay. La cuenta bancaria, Pavón, ¿a nombre de quién va a estar? Y creo que la cuenta bancaria va a salir a nombre de un banco que auspicia a los Olimpia, por respeto. Perfecto.
como corresponde, tengo que cuidarle pues también, es una marca grande y creo que siempre se comportan con Olimpia y también se acoplan también. Enrique, y el tema de los giros, se va a poder hacer, yo por ejemplo, el famoso giro tío hilo de los perros. Sí, de Bruno Moisés, de orquesta de allá, Bruno. Y te hablan de mandigoina. Y te hablan de celular y que tú ya puedes en giro de 10.000. A eso. Acá no se puede tocar plata. O sea que efectivo ustedes no van a recibirlo entonces. No. Todo es transferencia, depósito, no se puede tocar plata. ¿Y va a haber una sola cuenta en este banco que le auspicia luego al club? Sí. ¿O van a abrir varias posibilidades? No, una sola cuenta tiene que hacerte, una cuenta madre, para que salga la cuenta madre, para que sea todo confiable. O si no, yo de la cárcel te puedo enviar una cuenta a Bruno Romongueta ya le cortan la ñan de Olimpia. No. Y con mucho respeto a todos los que están en la cárcel también, que van a colaborar, ¿verdad? Claro. Enrique, ¿y cuánto tiempo va a durar la campaña? Y la estrategia es prácticamente homenajear y que sea una fiesta todo este mes. Este mes que arranca, donde si Dios quiera hoy Olimpia gane y va a estar, creo que en agosto Olimpia está de aniversario también y todo este mes va a haber comentarios sobre contra quién va a jugar Olimpia, cómo están los preparativos y hacia ahí se apunta todo. Julio Decano. Y Julio Decano, si Dios quiere, sea al fin Julio. Al fin Julio. O sea, Julio, está bien. O sea, el mes de julio, todo un mes duraría la campaña. Y esa es la estrategia. Enrique, ¿quiénes son los famosos que te llamaron? ¿Quiénes son los que se van a plegar, van a hacer campaña? ¿Cómo van a...? Ya se acopló ahora Oscar Pinto, con él ya hicimos el otro guiso de Ropopó, se acopló también Natu González, y varios famosos que se están acoplando al otro grupo de WhatsApp. Mortero Bala, pero no, es de Olimpia también. Y Mortero está complicado su pase porque él firmó por otro club. Por primera vez tenemos en el mundo que un hincha firma por otro club por temporada. Pasó a la vereda enfrente. Y también agradecer, Bruno, de corazón a todos que te llaman los muchachos, te tiran ideas, las peñas de todo el interior del país, Ciudad del Este, Encarnación, lo que no son socios, lo que son socios, lo que van a ser socios. Da gusto, pero se nota que hace mucho estaban esperando este empujoncito, ¿verdad? Para que algo grande arranque. No importa si juntamos 1 millón, para ver nomás que todo se puede potenciar. ¿No llegaste a hablar con el presidente Cardona? No llegué a hablar, pero me envió su gente para que se comunique conmigo porque él justamente está en unas cuantas cosas. El señor Coto también se acercó, el señor Coto de parte de Malta y eso, espectacular. Muy bien. Federico, Dani, ¿tienen ustedes alguna inquietud más, alguna consulta? Porque hay demasiadas preguntas ahí acá en el WhatsApp, los amigos. Me parece más importante la gente que está para preguntarnos para aportar, ¿verdad? Porque si dice Pavón que se va a lanzar de un día para el otro esta semana, está preparado, exterior, pues no me va a ser acá todo tecnológico. ¿Cómo va a ser el exterior? Una de las preguntas que hacen acá los amigos del WhatsApp, Enrique. Perdón, no se escucha bien. Los del exterior, la gente que está en el exterior, ¿cómo va a ser? Y creo que ellos van a poder aportar por su cuenta también, así como hace, pues, digamos que vamos a hacer arriba, por de todo esto fue rápido, ¿verdad? Yo te llamo fulano, depositando, pues después te devuelvo fuera, va a seguir. Van a publicar con tiempo. Acá ya me están diciendo, Bruno, acá esto puede ser. ¿Qué pasa si me envían nomás un mensaje y no es del Olimpia, no es de Enrique, dice acá alguien, por ejemplo? No, yo no toco dinero, es de a través de Olimpia y la cuenta madre que se va a saberlo ahí el número. Y si vos sabes que no es ese número, es porque es bola. Claro, porque acá pues lo que dudan es que te envíen un mensaje por ahí. De gente que inescrupulosa, ¿verdad? Imagínate que en la pandemia hacían los perros eso. ¿Te acuerdas de ese Putigón también? Putigón 2.0 nunca, algunos nunca recibieron. No. Creo que vamos en este lanzamiento que se está organizando, creo que vamos a hablar de todos los detalles. Entiendo. Dani, vos no tenés ninguna inquietud. Federico, ¿algo más, muchachos? ¿Algo que nos falte?
Esperamos un ratito, Enrique, teneme paciencia. Poneme al aire esto. ¿Cómo está? Bruno, qué pena como Olimpia anda haciendo colecta. Olimpia Teletón. Hola, desde Cardinal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy comunicándome con ustedes de Coronel Oviedo. Bruno, hacen el favor de preguntarle al señor con quien está hablando, si en Coronel Oviedo nosotros los olimpistas podemos aportar también. Ojalá que sí, para poder ayudar a nuestro querido Olimpia. Enrique, por para favor. cerrar, todos pueden. Enrique. Enrique. Bruno. Sí, perdón. Todos pueden Coronel Oviedo, dice acá alguien. Todos pueden Coronel Oviedo, Pedro Juan Caballero, todo, este es de toda la afición olimpista. Acá todos son protagonistas, Bruno. Acá no hay un protagonista, todo es protagonista, todo. Este lo querido que se fue creciendo y ahora estamos ordenando nomás. Para cerrar, ¿cuál es el nombre que cobra más fuerza? Porque viste que en la lluvia de ideas siempre hay uno que es el que más está eligiendo la gente, o el que por ahí crees vos, o considera a la gente que más le gusta. ¿Cuál es? Y yo creo, después hay ideas, millones hasta después está Olimpia cero, deuda cero, de todo. Pero varias campanas hay. Sí. Bueno, está bien. Lo mejor para vos, Enrique. Vamos a estar en contacto, ¿sí? Gracias, Bruno. Ahí un saludo a todos y gracias también a todos los directivos, a todos los famosos que se van acoplando a los muchachos. Gracias, Enrique. Ahí está Enrique Pavón. Estamos ordenando este loquerío, como se dice. Así es. Gracias, Enrique. Muy amable. Adiós. Enrique Pavón, que está haciendo entonces la campaña que arrancaría en julio. Entonces, acompañado por el Olimpia, es lo que está explicando. Y podría ser el nombre Olimpia Deuda Cero, la campaña. A ver, Juanma, móvil personal. Juan José Zapata, así que vamos a escucharlo. Contento, como dijimos en el departamento de fútbol, la expectativa que se tuvo en el retorno al club de Cecilio era muy, muy alta. Hace rato nos sentíamos esa efervescencia. Cecilio tiene 28 años, después hace 7 años con 21 años. Sí tuvo varios clubes, faltó un poco de regularidad, pero vimos la calidad que tiene. Así que viene a Cerro para llegar a su máximo nivel. Su carrera está, vamos a decir, en un 50%, tal vez un poco más. Y esperamos que vuelva a brillar. Lo que pasa afuera ya depende de él, pero acá sí necesitamos lo mejor de su fútbol, de su jerarquía, de su experiencia, ¿verdad? Así que con mucha seriedad y disciplina él se comprometió a trabajar. Esa es la causa por la cual cerramos, también con la colaboración de sus representantes, y el compromiso de dejar el alma en el entrenamiento, el alma en la cancha, competir por el puesto que juega y darnos lo que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos como cerrita el fútbol, que a veces sube, baja, o una mayor regularidad. Una alternativa más en ofensiva para el club, bien con la pelota parada, los cambios de ritmo, y bueno, esperamos eso de él. Así que ya ahora se va a equipar, se va a trotar, máquina, van a medir cómo está. Sabemos que está sano. Del técnico de Facundo Sáenz, vio los videos. Nosotros le planteamos al principio, porque el jugador, cuando Facundo Sáenz llegó, el jugador estaba todavía en su club. Pero al tenerlo libre hace poco tiempo, ya fue una cuestión de departamento de fútbol con coordinación. Sí, el profe justamente hablando con él, sabe lo que le puede dar Cecilio, y él necesita alternativas en ofensiva. Cerro no tiene mucho recambio en términos de experiencia. Sí tiene mucha juventud, que todavía le puede faltar un poco, pero para los partidos más importantes este tipo de jugadores es determinante. Sabemos que el jugador de experiencia, joven todavía como él, puede hacer una diferencia importante en la cancha. Y tras la salida de Morales también, presidente.
también no es la misma función, pero Cecilio tiene gol también, y bueno, sí, todo ella se fue por la cláusula establecida, por eso se renovó, porque había una cláusula que si se cumplía, él tenía que irse, para asegurar su futuro, y bueno, nosotros mientras reemplazamos con jerarquía y experiencia el puesto que dejó o un puesto bastante parecido. ¿El reemplazo a Cecilio no viene otro para cubrir ese puesto? Aparte se suma Fernando Romero. No, yo no puedo decir quién le reemplaza o no todavía, porque esto recién empieza, ¿verdad? Tenemos un par de jugadores para el plantel y un plantel muy numeroso que cuando practican fútbol bueno, no importa quién juegue, ese fue el Cerro de la era de Facundo Saba, que se fue apagando luego, ¿verdad? Cuando ya no pudo aguantar el ritmo, evidentemente, que no puedo yo justificar la plantel que no aguante el ritmo, pero como se comentó eso, decir que la intensidad que plantea el profe se tiene que dar. Yo sí. Para eso tenemos un DT y es que va a marcar el ritmo de cómo se va a jugar. ¿Hablaste de eso con los jugadores, presidente, o fue algo que al escuchar el audio a lo mejor? ¿Qué piensas sobre eso? No, porque eso fue esta semana, ahora, y ya el plantel ya está terminando de almorzar en Lima para volar a Guayaquil, o sea, ya no había tiempo. Eso ya lo va a manejar el cuerpo técnico. No puede el presidente ya hablar de eso con el plantel, menos cuando hay un director de fútbol. No, yo creo que son puntos de vista que de repente pueden estar un poco errados tal vez, pero si son sinceros es como para evaluar. Siempre es mejor evaluar de adentro, hacia adentro, no hacia afuera. Pero la dinámica que tuvo el equipo mostró un equipo superior que peleó el campeonato hasta que... Brian Zamudio y Sergio Díaz continúan. Si no aguantan la intensidad, algún problema físico hay. Porque los únicos que tienen que hacer es jugar fútbol y jugar los 90 minutos. ¿Pero le va a problema que hablen, presidente? No, es que hablan poco. Yo creo que sí, algo destacable en nuestro plantel no hablan mucho. Es importante que hable. Y si el jugador dice lo que piensa también hay que entender, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que cuestionar? Porque que digan lo que piensen. Es un lindo debate. Saber que si saber que no están en condiciones de aguantar quiere decir que la pretemporada fue mala, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? ¿Qué te lleva a decir eso? Que no pueden aguantar 90 minutos de intensidad, y bueno, si con la intensidad que hoy se juega al fútbol se logran resultados, hay que llegar a esa intensidad, o si no, no le gana a nadie, ¿verdad? Esa es la realidad que tiene que ser el jugador. Ahora, vimos un equipo de la última etapa que no rendía y no procesaba, le dio una dinámica diferente, el equipo rindió, era el mismo equipo que después volvió a apagarse, pero mientras duró fue un equipo superior y lo mejor que había en este campeonato. Finalmente termina con un vicecampeonato que es absolutamente poco convincente para lo que nosotros planteamos, pero la intensidad de la que se habla es como para debatir en el plantel. No aguantan la intensidad, bueno, y ahora tenemos la misma temática. Tenemos un campeonato que continúa, no hubo pretemporada, hubo poco descanso. O sea, si esa va a ser la excusa, bueno, a romperse el lomo y a correr. A buscar lo que el técnico necesita para hacer un equipo mejor que el que vimos. Sobre ese punto no le dijo, sabe que necesita más jugadores como tener, para tener alternativas, tener variables también para descansar un poco con otros jugadores. Bueno, lo que estamos viendo es reducción defensivamente del equipo. Sabemos que tuvimos varios problemas en defensa, entre lesionados, fíjense los partidos los puntos que perdimos cuando se lesionó Jan, cuando se lesionó Juan Patiño, cuando lo trajimos a Pulpito, no pudimos generar una defensa, tener una defensa más segura, eso se notó, eso vimos todos. Entonces ahora estamos trabajando también a fortalecer la defensa para darle mayor seguridad a nuestro arquero y mayor tranquilidad al plantel para encarar ofensivamente el partido. Va a llegar un futbolista, presidente, el partido ante Barcelona puede definir la continuidad de algunos jugadores. Pues yo creo que el partido de Barcelona no define. Yo creo que lo definido se va a ir viendo con relación a los contratos mismos y a las decisiones con el cuerpo técnico. No precisamente el partido con Barcelona. Aparte por algunos jugadores, caso Pirigapota, Picalucena, por ahí. Sí, pero no, Cerro está más para traer que para salir de jugadores. Yo creo que Cerro va a reforzar algunos puestos. Va a tener un central más. Si es posible, Cerro está
con planes ya 1 o 2 más en la saga. Con Brian Zamudio. Quiero más, no sé, vamos a ver, pero hoy vinimos a la presentación de Cecilio, que es lo más importante, ¿verdad? Un poco para no hablar cohete. Yo cuando hablo estoy tratando de aportar algo positivo, no de hablar bla 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 bla. ¿A quién le importa al presidente? Al Cerrita le importa que su equipo gane, que sea protagonista. Al Cerrita le preocupa como un equipo que volaba hace 3 meses, 2 meses, termina apagándose. Le interesan las declaraciones de los jugadores, a muchos le cayeron mal, otros creen que de repente, o sea, a todos somos técnicos, queremos opinar. Para mí, que el equipo tenga intensidad a morir, intensidad hasta morir. Es mejor que un jugador muera en la cancha porque corrió, que esté descansado y el equipo no vaya a ningún lado. Muera en moscar la camiseta, no es morir. En moscar la camiseta, demostrarle al hincha que está preparado, es profesional y todo lo demás. Entonces, es una cuestión, como dije, linda para debatir sobre cuál es la intensidad y hasta dónde. Pero, evidentemente, el equipo también tuvo bajas importantes por lesionados, suspendidos y todo lo demás, que tampoco justifica una baja de rendimiento. ¿Qué pasa con él? Porque vino con mucha expectativa. Eduardo Brot, presidente. Vino con mucha expectativa. Vino con mucha expectativa y no fue. Nosotros también, y vino con el ok del técnico. Yo creo que va a ser protagonista, en la medida que tenga continuidad. Ojalá que algunos de los chicos también en la cantera tengan más continuidad. Esas son las verdaderas esperanzas del club, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el jugador que juega llega a un nivel. Mientras no tiene oportunidad, no llega. Entonces, entre los compromisos inmediatos de buscar ser campeones y la oportunidad de los chicos, no estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Por eso sería muy importante para hacerlo, lograr un campeonato, ahí promocionar más chicos de la cantera que están esperando una oportunidad y poder proyectarnos sobre la base de un equilibrio entre la juventud, la rapidez y la jerarquía y la experiencia. ¿Por qué murió el presidente? ¿Podría llegar a hacerlo? ¿Están en interés? No, realmente es difícil, porque tengo entendido que hay clubes que tienen prioridad, o uno en especial que tiene una prioridad, y Cerro no puede esperar. Pero no puede esperar, el campeonato empieza dentro de 8 días. O sea, dentro de, ¿cuándo? ¿El 7? El 7, y bueno. En 9 días, 10 días empieza el campeonato, 10 días clavados, ¿no? Así que imagínense, tener 10 días para el campeonato, no tener pretemporada y tener otra vez 15 días más para el cierre del libro de pase. O sea, todo está apretadito, pero estamos trabajando. Nosotros tenemos algunos nombres todavía, pero creemos que lo principal es el rendimiento del plantel fuera de lo que pueda traer. Sergio Díaz va a continuar, presidente. Sergio Díaz va a depender. ¿Quiere seguir? ¿Expresó alguna? Y depende del cuerpo técnico más que el jugador. Hoy es la prioridad de lo que el cuerpo técnico solicite o no. No es lo que quiere el presidente o lo que quiere el jugador. Hoy se prioriza lo que el cuerpo técnico va a necesitar y va a utilizar. Si no, él también está haciéndole perder tiempo. ¿Quiere esa? No sé. No le pregunto. Muy presidente. Y va a tener una oferta del club. Va a tener una oferta y hay posibilidades. ¿Tienen que rescindir el pase con Toluca para quedar libre? Es complicado. Por eso digo, él le jugó al Toluca, o si no debería volver al Toluca. Vamos a ver, entre la decisión de Cerro, son 3 involucrados, él y el Toluca. Pero Cerro va a hacer algún planteamiento que vamos a ver si es que, pero no es, vamos a decir, una cuestión urgente. Ojalá se pueda avanzar. ¿Por qué estamos a caballo, presidente, en los puestos que busca reforzar Cerro, sea un volante, otro central? Yo creo que tenemos demasiados centrales. Lo que más tenemos son centrales dentro del plantel y centrales a la espera informativa. Tenemos como 6, media docena de centrales brillantes que son jovencitos que están esperando y que ya en algún momento tienen que llegar, ¿verdad? Y otros que están en la reserva, campeón con récord de puntaje, ¿verdad? Que muestra de por qué hay que dar la oportunidad a los chicos. Hablo de todo un poco con el respeto de los grandes, los experimentados, de que estos chicos también están esperando y que tenemos que dar un espacio. ¿Podría dar un préstamo para que el Martínez a otro equipo para que vaya consolidándose más? Y si viene otro portero, sí. Pero lo que sabemos que a nivel local estamos con falencias, no Cerro, a nivel Paraguay estamos con graves falencias en la formación de arqueros.
En la última conferencia estaba el profe sobre el sub-18, la implementación ya que está totalmente reglamentada, que él solamente tenía una categoría reserva y no hacía en el plantel general, presidente. Bueno, punto de vista que hay que respetar, es lo que maneja el plantel. Digo nomás de que para el sub-18 que quiere jugar no está a favor de esa declaración, ¿verdad? Yo puedo ser un sub-18 brillante, que puedo ser hombre puesto en el equipo, pero si Cerro no tiene o otro equipo no tiene, es un puesto que hay que cubrir medianamente con algo que existe o lo mejor que tenés, que también depende del puesto. No es tan sencillo ese tema. Creo que la normativa que favorezca la llegada de los jóvenes es importante, pero también creo que esa limitación también limita la posibilidad de los equipos de ser más competitivos internacionalmente. En caso de llegada de otro central, ¿se podría la salida de Álvarez? No creo, ojalá que no. Está poco a poco creciendo, está creciendo bastante. Vamos a ver lo que dice el técnico, muchachos. No quiero pilotear respuesta, pues. Pues se queda. Una última, presidente. ¿La propuesta de Brian Zamudio va a ser renovar el préstamo o algo más de lo mejor? Y él ocupa en el Toluca un cupo extranjero, que yo no sé si le sobra o le falta al Toluca. No sé nada lo que quiere el Toluca. O sea, yo digo, no sé si va a continuar así nomás, ¿verdad? No, por respeto al jugador de su club, no sabría, ¿verdad? Yo creo que podemos hablar de un 50% de posibilidades y hasta ahí. Vamos a ver qué pasa. Termina la semana que viene, si Dios quiere, vamos a tener venido. Ojalá que pueda ser así. Gracias por la presencia. Un abrazo a la mitad más uno y bueno, vamos a seguir laburando duro. Estamos ya para el sueldo de mayo. Así que decir que con eso llegamos a ¿Qué te pasó, presidente? ¿Qué te pasó, presidente? ¿O eso fue el tema de los contratos, lápiz? No, hasta acá tengo roto el codo y una costilla, la sexta, me caí de la bici entrenando y bueno, hace 22 días y me faltan otros 22 días. Ya voy a hacer fisioterapia y en mes y medio ya estoy para jugar acá con ustedes. Sobre ese punto es bueno aclarar, presidente, sobre el salario, porque se habló mucho que se debía 3 o 4 meses de salario. Usted miente totalmente. Eso es falso, esos son los falsos profetas, jamás. Nosotros máximo un mes nomás nos atrasamos, un mes máximo. Porque claro, dependemos de la llegada de la plata, de los sponsors, de la chequera de los amigos, del ingreso del club, de todo. Pero máximo un mes atrás. Nosotros pagamos mayo y ya estamos peleando. Y ahí las primas están prácticamente todo el día. Así que, y creo que no tenemos ninguna demanda. Nosotros somos un club de verdad. Y ustedes saben, no hace falta hacer propaganda. Nunca 3, 4 meses, jamás. Y los premios también. Así que creo que estamos bien en ese sentido. Hay un perfil falso, un delincuente que escribe mi nombre. Vamos a ver si le puedo meter preso en algún momento. Eso no es democrático, eso es delincuencial. Pero yo creo que yo soy un hombre muy serio, la gente me conoce. Así que cuando lean ese tipo de tabaja, sepan que jamás este presidente van a escuchar semejante estupidez. Así que vamos bien, vamos peleando, no es fácil mantener el club para ver lo que ustedes ven. Un club que por donde pasado se está pintando, se está reparando, se hizo toda la pintura externa, ya compramos la nueva lumínica. O sea, Cerro se viene fuerte en infraestructura, se va a ir manteniendo y va a seguir siendo el mejor estadio del país. Explícale, presidente. Y va a seguir siendo. Con la lumínica ya, chavo, real los muchachos. Vamos a ir hacia adelante. No, esa es una exigencia de Conmebol, pero sí para Conmebol, porque nuestra lumínica de 5 años y medio ha perdido lúmenes, como se llama, y bueno, estamos preparando, ya hemos hecho una entrega para la importación de equipo nuevo, o sea que la totalidad de esta lumínica va a ser renovada y esta lumínica vamos a utilizar para potenciar la ollita, más profesionalmente hablando, y la cancha 2 del parque, que es una super cancha, es las 10 canchas que tiene Paca Sur. Gracias, señor Juan José Zapata, presidente de Cerro Porteño. Bueno, la última parte, Juanma, ¿qué dijo? No entendí esa parte de... lo que decía claramente es que Cerro no adeuda, no tiene atrasos importantes, máximo un mes decía, pagamos mayo ahora, por ejemplo,
y que no tenemos demandas. Pero después alguien le dijo, no entendí esa parte de una persona que habla por mi nombre, algo así, no entendí muy bien esa parte. Hay un perfil, tú dices presidente, ¿verdad? Perfil de Twitter, que escriba su nombre, un perfil de Twitter. Un perfil de Twitter, un delincuente que escribe mi nombre. ¿No usted? Claro que no soy yo no estoy en ninguna red, nunca tuiteé en mi vida. ¿Está identificado con él? No, pero es un delincuente que escribe mi nombre. Sepan nomás de que si puedo le meter preso. Pero digo, hermano, no es importante, pero sabes que yo nunca incursioné en ningún tipo de comunicación de ese tipo, que no tengo tiempo y lo que se enteren se va a enterar toda la prensa una vez. Por respeto a la prensa, hoy hablé con toda la prensa y hoy presentamos un jugador muy importante para toda la prensa, sin distinción de ningún tipo de medio. Todos son iguales para nosotros. Por ahí está, clarito. Perfecto, clarísimo. Bien claro. Felicidades, decirle a Juan José. Gracias, muy amable. Dale, Bruno. Atención a la prensa, la gente escucha, Cerro comunica, hablan sus jugadores, enhorabuena. Edgar, y estamos con Johnny Olimpia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-1010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton, Chacomer, respaldo total. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Está Johnny preparado. Preguntas para Johnny, atención, preguntas para Johnny de Olimpia, por favor. Olimpia, mañana juega Guaraní, el jueves Cerro Porteño. Estuvimos con la presentación de Cecilio Domínguez esta noche. Después del partido nos informa, Wilson estaba contando acá, vamos a ampliar esto. Tiene que ver con, hoy a la noche van a tirar el hashtag del Olimpia, la campaña del Olimpia aparentemente, es lo que estábamos charlando con Enrique Pavón. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Sueñolar renueva la sala de papá, por eso con las compras que realices durante el mes de junio, sorteamos un juego de sofás, una tele de 55 pulgadas y mucho más. Aprovecha nuestro 40% de descuento en living, sommiers y comedores nacionales y paga la primera cuota a los 30 días con nuestra financiación propia. Contáctanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py y nuestras tiendas Sueñolar. Petrosur bajó los precios. Activa nafta 92 a tan solo 7.400 guaraníes el litro. Forza nafta 96 a 8.850 guaraníes y Forza Diesel S10 a 9.850 guaraníes. Aprovecha los precios bajos en todos sus combustibles en las estaciones que están en Asunción y en todo el país. Llena tu tanque hoy mismo. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Hay comidas que te hacen acordar a algún momento. Por ejemplo, si te digo San Juan, pensás en botifarra. Ahora, cuando digas San Juan y pienses en botifarra, vas a pensar también en Don Juan, porque Don Juan te presenta una deliciosa botifarra de pollo, especial para que disfrutes un San Juan diferente. Pollos o Don Juan para todos los gustos. Hacé tu pedido de botifarra de pollo al 021-729-1717. ¿Listo para ser de raza fuerte? Celebra el aniversario de Taperuvilla con la Ford Ranger, ahora disponible en 50 cuotas sin intereses. Conquista caminos, desafía terrenos y descubre tu espíritu todoterreno. Visítanos y aprovecha esta oferta única en Taperuvilla. Llámanos al 021-671-900. For Ready for More. Llegó el Pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu Pack WhatsApp ATR por 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR
cierre con personal, conexión total. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, laboratorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de Base. En Inverfin, encontrá todo lo que necesitas de manera fácil, rápido y cerca. Muebles para el hogar y la oficina, electrodomésticos, TV y audio, equipos de climatización, jardín y herramientas, productos de gimnasia y demás, motos. Visita cualquiera de nuestras sucursales en todo el país o ingresa a la web www.inverfin.com.py. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. La variedad de fiambres Ochi, como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza, la jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos, como la marca más recordada, reconocida del país, gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lactos Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortichar. Bueno, vamos a ir a Johnny para lo de Olimpia. Esta noche Copa Libertadores, primero a las 6 el partido de Libertad, después estaremos a las 20 con Olimpia, en para 1, a estadio lleno, más de 16.000 personas. Tenemos para ir cumpliendo hoy fútbol internacional, tengo tránsito, noticias destacadas, no sé, como quiera, sí, Edgar. Con la promoción de Interfisa Banco por compras a partir de 200.000 guaraníes con tus tarjetas o de crédito, generarás cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a Costa Mujeres. Participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio. Bases y condiciones en interfisa.com.py. No hay nada más paraguayo que disfrutar una Pilsen. Ahora vas a encontrar todo el territorio nacional nuestra lata de Pilsen y a tan solo 3.000 guaraníes para que puedas disfrutar todo el mes de una recién hecha en tus asados, en el tercer tiempo o haciendo lo que más te gusta. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Oficial Mateo Kovacic, 5 años, nuevo jugador del Manchester City. Tengo casi 31 años, dijo Neymar. No estoy muy bien de salud y por eso realmente vi que no tengo a nadie que deje mis cosas en caso de que las pierda. Insólito, un hombre le dejó todos sus bienes a Neymar por testamento. No, en serio estoy diciendo, muchachos. Esto publica el diario Olé. Un hombre confesó haberle dejado todos sus bienes a Neymar por testamento, ya que le tiene aprecio al futbolista, dice. ¿Y por qué no le dejó a un vagabundo, a alguien, no sé, pero a Neymar, que justamente tiene tanto dinero? Hoy, Copa Libertadores de América, 18 horas Paranaense Alianza Lima, 18 horas Libertad Atlético Mineiro, 20 horas Fluminense Sporting Cristal, 20 horas Olimpia Melgar, 20 horas Atlético Nacional de Medellín Patronato, 20 horas River Strongest, convocado de nuevo Robert Rojas en River. Hoy Copa Sudamericana a las 6, Palestino Fortaleza, San Lorenzo Almagro Estudiantes de Mérida, Deportes Tolima, Puerto Cabello 20:30 y 20:30 San Paulo ante Tigre. ¿Querés saber Copa de Oro, Federico? Sí, por supuesto. Canadá Guadalupe, 19 horas. Guatemala Cuba, 20:45. Mañana por Copa Libertadores, Nacional de Montevideo, Metropolitanos de Venezuela, 18 horas también Inter de Porto Alegre, Independiente de Medellín, 20:30 Flamengo Aucas, 20:30 Racing de Avellaneda Ñublense, 20:30 Corinthians Liverpool de Montevideo,
Independiente del Valle Argentinos Juniors 20:30. Y mañana, por la Sudamericana, Bragantino Tacuarí 6 de la tarde, Estudiantes de La Plata Oriente Petrolero, 20 horas Emelec Danubio, Guaraní, Huracán. Y se cierra a las 22 mañana, Santa Fe Goiás, Santa Fe de Colombia, Goiás y Deportes Universitario versus Gimnasia Esgrima de La Plata. Ya para el jueves, estos son los partidos de Copa Libertadores. 6 de la tarde, Colo Colo, Deportivo Pereira, Boca Monagas. 20 horas, Barcelona, Cerro Porteño y Palmeiras versus Bolívar. Conmebol Sudamericana, jueves, Santos de Brasil, Blooming, Newell's Audax Italiano, 20 horas, Botafogo, Magallanes, Peñarol, América Mineiro, Liga Deportiva Universitaria de Quito, César Vallejo de Perú, y 20 horas también, Defensa y Justicia, Millonarios. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Nuevo sabor asado, pollo condimentado fresco de Pechugón. Para los amantes del asado, superprecio, lanzamiento. Encontralos en la sección de frescos, en los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Bueno, el tránsito, continúan las obras en el marco de la construcción de la Costanera Sur, por lo que Avenida Colón tiene desvíos en la zona. Personal de la Policía Municipal de Tránsito brinda cobertura en el lugar. No te olvides de pasar por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. La noticia del día, impresionante, tiene que ver con lo de Cecilio Domínguez, presentado como nuevo jugador de Cerro, y Enrique Pavón, que ya en el mes de julio arranca la campaña de Olimpia. Deuda cero, hay que ver qué hashtag van a utilizar. La campaña Olimpia para juntar dinero arranca en el mes de julio, decía Pavón. Cuando salió sobre la posibilidad de volver a Cerro Porteño fue increíble. Creo que nunca, o sea, siempre sentí el apoyo de Cerro, pero creo que en este poco tiempo que salió que volvía, sentí algo único por el apoyo, por las calles, por todas las redes sociales. Me hicieron sentir muy importante, y bueno, como dije después, la posibilidad de volver a hacerlo era algo muy fácil por lo que significa Cerro Porteño. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Bueno, para entrar de lleno a Olimpia, el Juan José Zapagui paró, por el tema de la preparación física. Si tenés esa parte, hoy te voy a agradecer, porque él decía que se tiene que jugar intensamente, y si no pueden aguantar es porque no están bien físicamente, decía. Sí, él no eligió, por ejemplo, el camino relativamente cómodo, sin que esto signifique que falte a la verdad del contexto, sino que agarra literalmente esa frase y creo que asume una postura que mucha gente, cuando leyó la transcripción, tomó. Porque hay veces que como que vos podés decir una verdad, pero si venís chueco, es como que vos no tenés demasiado derecho a decir esa verdad. Porque todo el mundo decía
Sí, claro. O sea, nadie puede jugar durante los 90 minutos con esa intensidad, con ese desgaste, lo que quieras. Acá, el presidente del club, el que paga el sueldo a los que declararon, dice, no, pónganse en forma. Hasta llega un momento donde hace la famosa metáfora. Yo prefiero que alguien se muera en la cancha que salga y diga que no puede. Finalmente termina con un vicecampeonato que es absolutamente poco convincente para lo que nosotros planteamos, pero la intensidad de la que se habla es como para debatir en el plantel. No aguantan la intensidad. Bueno, y ahora tenemos la misma temática. Tenemos un campeonato que continúa, no hubo pretemporada, hubo poco descanso. O sea, si esa va a ser la excusa, bueno, a romperse el lomo y a correr. A romperse el lomo y a correr. Textualmente, Juan José Serrano. ¿Te empieza a pasar que disfrutas de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial? ¿O que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo? Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional, ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza así. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Hoy y todos los martes, no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmaoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todo, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farmaoliva. Vamos con Olimpia a fondo, por favor, con Johnny. Hoy lo de Olimpia, persiste el sistema, el esquema táctico, ¿verdad, Johnny? Sí. Del técnico. Exacto, 4 en la zona defensiva. Me parece que podríamos decir 3-2-1. Fernando Cardoso, Fernández, 2 y 1 Guillermo Paiva. Con la posibilidad de Fernández meterse por el medio, arrancar por el sector izquierdo. En el pitazo inicial del árbitro sería un 4-3-2-1. Viene abierto por el sector izquierdo Fernández y Cardoso por la zona derecha, pero con la posibilidad de... Pero el último partido lo jugó Fernández, Johnny, en el medio. En el medio viene atrás de Paiva, que fue exacto la posición que le descubrió a Aguirre y que anduvo muy bien, ¿verdad? Porque, contra Guaraní. Claro, porque Torres estuvo mal a la izquierda, Fernández en el medio, por eso de contragolpe fue demoledor Olimpia contra los grandotes de Nacional. Y yo creo que vamos a mantener eso. Hay muy poca alternancia entre Fernández y Torres. Y los mejores momentos fueron de Fernández detrás de Paiva, los extremos apoyando, más Cardoso por una cuestión de velocidad, hasta Ale Silva por una cuestión de velocidad y llegando con gente. Pero me parece que el gran descubrimiento táctico de Aguirre fue el tema de Fernández ya metido en el medio. No lo desgasta tanto y está pensando más en una posición ofensiva. Vos marcar partido con Guaraní fue muy bueno también. Sí, también. Llegó muchas veces, estuvo a punto de marcar más goles Olimpia. Y esto bien ha sido ya en el famoso partido de el triunfo contra Patronato. Cuando había sorprendido que Iván estaba ya a la izquierda y alternaba muy poco con Fernández, que se movía más en el medio o de extremo de derecha a izquierda para que la diagonal duela. Pasa que al ser ese extremo y al tener, por ejemplo, a un Richard allí o a un Marcos Gómez, él tiene que tener mucho trabajo. Y de repente se lo cuestiona mucho a Hugo Fernández porque dicen, cuando llega, centra mal, termina mal la jugada. Sin embargo, cuando se mete por el medio, tiene el terreno chiquitito, tiene mayor posibilidad de crear, inclusive para rematar al arco. Le encanta él ese remate directo al arco, frontal. Y le queda muy bien. Hoy por hoy Hugo Fernández es mucho mejor tirador al arco que centrar. Exacto. O sea, y creo que eso también ayuda en su confianza cuando cada vez se va centrando en relación a eso de ser un extremo muy abierto, como en algún momento lo colocaba Aguirre. Sí, señor. Lateral derecho, Sergio Tálvaro, esto ante la lesión del Tucu Salazar, que a propósito, ayer lo vimos trabajar muy bien.
Normalmente un lesionado le cuesta muchísimo, por ejemplo, pisar, más cuando es la rodilla. Sin embargo, el trote, primero caminata, trote y casi correr, ya es casi normal. Llegaría para... Hasta me puedo jugar. Cotejo de ida de octavos, el lateral por la zona derecha. Hablábamos de 5 meses. Lesión en habló Santa fin de Fe, año en un momento, ¿te acordás? que se le terminaba el Quedó año. claro. Pero viéndolo trabajar, me parece que en muy poco tiempo volverá el Tucu Salazar. Decía Sergio Tálvaro, Luis Zárate, Mateo Gamarra, Facundo Zavala, el medio Silva, Gómez, Tito Torres, Fernando Cardoso, Hugo Fernández y Guillermo Paiva. ¿Y Romaña cómo está al final? Romaña se está recuperando también. No llega para este partido, pero está para probablemente el inicio del campeonato clausura. Pero si juega bien, Otálvaro es el titular. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Tenés problemas de filtraciones con Reboteca impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotex son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Seguinos en nuestras redes sociales @mater.py. Forteam, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Forteam te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Forteam etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al *gas 427 desde la web www.corona.com.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Bueno, a ver. ¿Qué más en Olimpia, Johnny? Montenegro convocado. Estará en la banca de expectativa Richard también. Un solo arquero lleva para la banca. Hablamos de Juan Espínola y aparece el chico Alan Cano. Ya proyectando lo que será el campeonato clausura, tiene que cumplir con el reglamento Sub-18 Aguirre y está para tener su chance. Alan Cano, que puede jugar interno como externo. Y Torres está siempre, ¿eh? Viste que se seleccionan tanto y de repente pasó un tiempo. Sí. Pregunto por Torres y por Romero. Juan Manuel Romero se recuperó. Él había sido expulsado en Colombia. No pudo jugar el partido aquí en Asunción y después se lesiona. En medio estuvo el partido en Santa Fe. Con Patronato en Santa Fe. Claro. Ese partido no pudo jugar. Claro. Después aquí en Asunción se lesiona. Por eso. Y aparece Diego Torres y también Juan Manuel Romero. Los dos ya totalmente recuperados. Van a estar a la expectativa. Sí. Bien. Rápidamente, Gastón Olveira, Juan Espínola, Luis Zárate, Iván Torres, Mateo Gamarra, Sergio Tálvaro, Antolín Alcaraz, el experimentado Alcaraz, Junior Barreto, Facundo Zavala, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Fernández, Hugo Quintana, Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Sebastián Quintana, Ramón Martínez, Manuel Romero, Diego Torres, Alan Cano, Facundo Bruera, Guillermo Paiva y Brian Montenegro, los convocados para este partido. Aparece, por ejemplo, Ramón Martínez. Hablamos muy poco de él, pero las veces que le tocó jugar los últimos partidos lo hizo muy bien. Así que recupera otro volante también Olimpia para mirando lo que va a ser el arranque del clausura y la etapa de octavos de la Copa Libertadores. Recordemos, el campeonato arranca el 7 de julio y la primera semana de agosto sería la etapa de octavos. No, de hecho, este viernes la divisional se reúne para programar las primeras 3 fechas del torneo clausura y recordando que en agosto se juegan los octavos de final. Y ayer hasta en la proyección decíamos que probablemente el clásico quede como sándwich entre el partido de ida y vuelta. Y Olimpia va a conocer su rival de octavos de final de mañana en 8.
porque es el miércoles 5, el día del sorteo de la Copa Libertadores en el marco de octavos de final. A ver, la cuarta fecha sería el 27 de julio. Quiere decir que ese clásico se jugaría en agosto. A ver, aquí tengo. Podría ser el 5 de agosto. Si hay adelanto, pero si no, suele caer la siguiente semana. Pero si hay adelanto, por eso te digo, es cuestión de ver, de que probablemente si no queda en el medio, quedaría pegado a uno de los dos partidos. Sí, yo consultaba y me dice que 7 arranca el campeonato, la segunda fecha tendría que ser el 14, la tercera fecha no hay adelanto, 21 la tercera fecha y el 28 la cuarta fecha. Por eso, entonces el segundo fin de semana de agosto, Sí, ya que el clásico siempre es sexta fecha. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo. Ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Bueno, Noticia en Brasil me enviaba Carlos Dorcogas, gracias. La presidenta de Palmeiras compró un avión y lo cede al club. Estoy leyendo parte de las declaraciones para que sepa por qué está ahí también, ¿verdad? Leila Pereira dice: desde que yo asumí como Palmeiras, el conflicto de intereses me persigue. Yo solo coloco dinero en Palmeiras, nunca gané dinero y soy la patrocinadora de Palmeiras. El Palmeiras no tiene condiciones financieras de comprar una aeronave, yo sí tengo. Entonces Palmeiras va a pagar apenas los costos operacionales de la aeronave a partir de ahora. El club 114 lugares tiene. 114, un avión grande. Leila Pereira, la presidenta de Palmeiras. Mira con quién compiten los muchachos. En la Copa Libertadores. Ganan, pierdan. Y mira que es bien administrado porque tampoco tira la casa por la ventana del plantel. Tiene buen plantel. Vendió en forma multimillonaria en los últimos tiempos. ¿Sabes par de ocasiones. ¿Cuál es el precio de mercado de ese avión? ¿Cuándo? 64 millones de dólares. Mira vos. Y ella compró y va a poner al servicio de los muchachos de Palmeiras, que van a pagar solamente el gasto de operación de un vuelo, sea donde sea. Si querés tener Wi-Fi en tu casa y disfrutar de los contenidos y el fútbol paraguayo por Tigo Sport, hacelo con el plan de 120 megas de internet Tigo más TV. Contratalo ahora al 0981-611-611 o ingresa a tigo.com.py, porque cuanto más te conectas, más creces. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene más. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guairá Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Un saludo para Feliciano Ovelar, nos escucha siempre Feliciano Ovelar. Tengo que mandar saludos a mi tía Mari Pom, hoy está de cumpleaños, muchas felicidades tía. Un cariño muy especial va a compartir con la familia. Vamos a ver si es que hay tiempo para ir a comer los últimos bocados de asado. Esto también es importante. Guairá Pisos, jornada de vacunación el sábado 1 de julio de 7:30 a 12 horas. De 7:30 a 12 horas. Vos me escuchás con un carraspeo, ¿verdad, Yoli? No estoy tan entero, parece, ¿eh? Sí, un poquitito. Bueno, dirigido a niños y adultos. Vacunas, influenza, COVID, esquema regular de niños, sábado 1 de julio, de 7:30 a 12 horas, jornada de vacunación en Guairá Pisos. Así que no se pierdan, Avenida General Eugenio Agaray, 9090,
San Lorenzo Laurel. ¿Qué más, mi querido Johnny? Esperar, Bruno, lo que va a pasar con Olimpia, el caso de las ofertas, los pedidos de cotización y si puede haber otra salida. A esta altura, el técnico está muy tranquilo, no le van a tocar el plantel en caso, habló de los titulares. Recordemos, Bruera no es titular Juan Espínola, Fernando Cardoso manejaba la información hace aproximadamente 22 días de que iba a llegar una oferta por él y que iba a ser analizada esa oferta, cosa que no llegó. Quiere decir que Olimpia va a tener un equipo estable para el clausura. Montenegro recuperado y Derlis, ayer vimos levantando de intensidad su tarea física ayer en el campo de juego. El mejor escenario para Olimpia en el sorteo, ¿cuál sería? ¿Y el peor? El peor sería Palmeiras. Y el mejor es Deportivo Pereira, Colo-Colo y tal vez... Hay que ver cómo termina tal vez Libertad. La serie de River, ¿verdad? Hoy ya se define eso. Sí, a la misma hora. Sí. Para mí, para mí Libertad. Perdón, ¿qué dijiste? Para mí Libertad. No tenés viaje, tenés Asunción, recaudación multimillonaria y un equipo que le cuesta ganar la Olimpia. El caso Libertad. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Gareli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Podemos llamarle a Gerardo para hablar de Guaraní y de Libertad, por favor. Audio WhatsApp, muchachos, si quieren enviar a partir de ahora. Hoy es martes. Hoy no se impone ya una milanesita por ahí o todavía un guisito de fideo. Algo medio ya, porque ayer fue día de caldo. Hoy pueden ser unas albóndigas. Eso con huevo, arroz, papa. ¿Está bien? 0972-730-730. Hoy vamos a estar con el Fútbol Libertad, que va a jugar ante Mineiro, 6 de la tarde. ¿A qué hora arrancamos, Wilson? A las 5. Bueno. Ancho perfil, 1 hora hoy, recortado más o menos cortina entre presentación y sí, 30 minutos. ¿Cómo te va, Gerardo? Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Bueno, lo de Libertad y Guaraní mañana. Sí, señor, con gusto. 23 jugadores están concentrados desde ayer en Tuyucuá por parte del equipo que dirige Daniel Garnero. Ellos son Martín Silva, Rodrigo Morínigo, los porteros Iván Pirit, Iván Ramírez, Camilo Mayala, Diego Viera, Luis Cardoso, Alexander Barbosa, Néstor Jiménez, Matías Espinosa, Cristian Riveros, Cristian Martínez, Diego Gómez, Lucas Sanabria, Rubén Lescano, William Mendieta, Héctor Tito Villalba, Lorenzo Melgarejo, Alfio Oviedo, Antonio Vareiro, Roque Santa Cruz, Enzo González y Adrián Alcaraz. No serán de la partida los valores liberteños. Ellos son Álvaro Campuzano, suspendido por 3 tarjetas amarillas, y Óscar Cardoso por una molestia muscular. Libertad saldrá con Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa, Matías Espinosa. El medio sector con Diego Gómez, Cristian Riveros, Lucas Sanabria, Héctor Tito Villalba, Roque Luis Santa Cruz y Enzo González
el equipo gumarero, que enfrentará hoy a las 18 horas al Atlético Mineiro en fase decisiva por Copa Libertadores de América. Bruno, compañero de audiencia. Bueno, ¿cuál es la opción de Guaraní? Lo de Libertad ya tenemos bien claro, 2-0 de diferencia, o sea, 2 goles de diferencia. Lo de Guaraní es ganar. Guaraní ganando está en fase de octavos de final de Copa Sudamericana, y porque es el puntero, pero si pierde incluso puede quedar con las manos vacías. Mañana enfrenta a Huracán de Argentina, 20 horas en Para Uno, el partido decisivo, el partido del semestre para el equipo del nuevo adiestrador Juan Pablo Pumpido. Y el otro es ML Danubio, ¿no? Sí. ML y Danubio se enfrentan también en partidos decisivos, todos con posibilidades de acceder a la otra fase de la Copa Sudamericana. Pero lo concreto es que, ganando por cualquier diferencia, Guaraní se instala en octavos de final de la Sudamericana. El equipo que prepara Pumpido para medir mañana a Huracán con Rodrigo Popi Muñoz, Raúl Cáceres, José Moya, Marcos Cáceres y Alexis Cantero. Víctor Hugo Dorrego en el medio sector, Gil Romero, Rubén Darío Ríos, Romeo Benítez, Néstor Camacho y Federico El Ropero Santander. La formación, repito, que prepara Pumpido para medir mañana a Huracán en el último partido de Copa Sudamericana. Gracias, Gerardo, muy amable. Hasta luego, abrazo para todos. Adiós. Sol de América le ganó el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero 2-1 y es el nuevo líder de la división intermedia. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico. La salud de cada día. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal la mesa? Yo creo que el mejor escenario para Olimpia, en realidad, es volver a jugar con Atlético Nacional, un equipo que no está bien y sí o sí va a estar en el bolillero puesto. O sea, si Olimpia sale primero, Nacional va a estar en el bolillero de segundos y viceversa. Saluda a la ciudad de Itagua, aniversario, 295 años. ¡Ay, Itagua, carajo! Fuerza ahí, Itagua, hermano querido. ¿Está bien? Buenas tardes, Radio Cardinal. Es un día especial para hoy porque Olimpia ha ganado otra vez y después Toula o Ua o ganar hasta los mismos de la Palmeira. Ahí está, ni la que la Palmeira. Bruno, de José Yuma de Reposo y Nazar. Bruno, ¿en qué se basan la Conmebol para sacar el ranking FIFA? ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué puta, Bruno? O sea, se saluda a mi nete, ese cumpleaños milanesa asado, yo pues a ver, no sé. Buenas tardes, Bruno. Aquí en San Pablo, Brasil, te estoy escuchando, Brunito. Bruno, va, yo con mi cerrita la tallata la Olimpia de la hoy ya fue la colecta, ya ahora con tigrar una oportunidad y va lo hemos acá oferta al niño de Ticopa, tome choca Ticopa, ya que la... ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Estoy escuchando acá tu programa, ya. Estoy tomando un caldito de verdura con un roquefort encima y después un grillecito con una ensaladita. Bien dietético. Bien light. Seguro ahí a Ariel le va a gustar mi menú. Abrazo, Bruno. Él está a modo caña, hermano querido. Hola, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal están por ahí? Bruno, nos dijiste a 2 de mayo se le echó 2 jugadas con 9 cuando terminó y ganó, que tenía que ganar Sol. Y Olimpia va a pasar y después ya pierde. ¿Qué se me va a salvar si el siguiente ya se elimina a Guaraní también? No, dejate de joder, che. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Yo creo que Olimpia va a ganar. Olimpia es un grande del continente y está demostrando que en la Copa Libertadores siempre va a ser un serio candidato para llegar al campeonato. Un fuerte abrazo. En Milanesa que Bruno, hoy es día de
costilar ancha con un poco de morcillita y un poco de chorizo misionero, chorizo casero para ver partido de Olimpia. Emiliano, esa que de independiente va ella. Es pojaruro, Bruno, o sea. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿De quién fue la idea de llevarle a ese India Sábal ayer en tu programa el lunes? Hola Bruno, Matecopio, ¿qué es lo que van a decir tanto los cerristas? Yo soy invité a colaborar con ellos en Raspe Ciclón antes para que hagan su estadio. Es igual. Sol. Y Olimpia va a pasar Buenas tardes, Bruno. Pues ya pierde. Hola Bruno, ¿qué tal? Hoy le metí un caldito de surubí, de puchero de surubí. Brunito, afina pues la garganta hoy, papá. Afina la garganta para esta noche. Esta noche gritas 2 goles de Olimpia. 2-0 gana Olimpia. Liviano. O sea, no sé, vamos a ver. Hola Bruno, pregúntale nada a Johnny, a Juan de Dios, si es que... ¿Vos sabés que se cortó justo que llamó a alguien? Añara. Hola Brunito. Todo lado Juan de Maui, Bruno se ha octavo de final, o sea, no importa Palmeiras, Flamengo, todo lado Juan. Yo le digo, Juan de lado perder también, pues, de ahí hina bebe, Leila Pereira, hina, los millones de... Que bajeza la Olimpia. Ya pues está colectado para no hay cuenta. Por necesidad, yo digo, Paraguay, ven a mí, anciano. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate muchísimo más. Panal Seguros, sentí la confianza. Hola, ¿qué tal Bruno y los muchachos? Sí, seguro Olimpia gana hoy. Hasta la final no paramos. Jugamos el Mundial de Clubes contra Manchester City. Muy buenas tardes, ¿qué tal Radio Cardinal? ¿Cómo está? Yo creo que el técnico lo que se tiene que animar. Hola Brunito, Japu se roca yuko avejina. Pesado o goleata y no limpia. Bruno, esos cerristas que se están burlando de Olimpia, ellos pues no se acuerdan que hicieron una colecta para traerle a Sasá allá por el 2012 por ahí. Y después cómo le echaron a Sasá del club. Memoria corta tienen estos hinchas. Hola Brunito, nuestro relator. Un poquito de vino tibio esta siesta, Bruno. Vino tibio, un poco nomás, no es para exagerar. Y vas a ver tu garganta cómo gritan los goles, Bruno. Bruno, mesa de compañía, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo andan? ¿Qué saben de Luqueño? Luqueño, un refuerzo, una primicia que tengan. Hola Bruno, ¿qué tal? Para mí fue una estupidez que le hayan puesto a Gabriel Sábal en tu programa Peligro de Gol. Papi Bruno, Matecopio, acá le estamos dando red light en un poco de cumandago, abundante mandioca. Muy rico todo, es espectacular, picante, el picle se da a full. Qué simpático que son estos olimpistas. Les tocó el grupo más fácil de la historia de la Copa Libertadores y quieren que le toque otra vez el mismo rival en octavos. A lo mejor pierde Nacional y quieren que le toque otra vez en cuartos. Mateco Bruno, ya en el programa. Si vas a sentar mi Olimpia, Areco, ten ya para y que ya para la idea. Hola Bruno, ¿qué tal amigos de Cardinal? Fuerza Olimpia, carajo, va esta noche. Que se muevan los pechos fríos de ese rey. ¿Qué tal Bruno? A eso que le molesta que los olimpistas hagamos una colecta, son los mismos que se molestan
cuando ven a una persona ayudándole a un animalito o a cualquier otra actividad que le guste. Porque da gusto para criticar y decir, ver al otro que está haciendo un bien. Pero en vez de hacer eso te convendría hacer aquello. Y sentado desde su casa dice eso. Así son. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la. Apostala, ganar lo cambia todo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneala la gripe y sentí el alivio con Satifen Grip. Sus cápsulas blandas actúan rápidamente y se absorben de manera eficaz. Satifen Grip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de éticos. ¿Cómo Pico Pavón, así un hombre importante, se va a prestar para estas cosas? El tema de tratar de hacer colecta. ¿Cuánta necesidad, Pico, de los niños, criaturas que necesitan, enfermos, y se presta para estas cosas? No tiene sentido, no hay que ser así. No apoyo, lastimosamente, no tiene que ser así. Soy olimpista, pero no me gusta. Bruno, cuando vos no estuviste, Fede y Chum privatizaron a los amigos del WhatsApp. Por favor, a nivel de la justicia, yo ya Esta es una denuncia grave, hermano. Me han cortado en el WhatsApp, o sea que leía nomás, no pasaban audio WhatsApp. Qué vergüenza, ya. Bruno, ¿cómo va? Deja de cortar los audios que no te gustan, será. ¿Qué tipo dictatorial que no respeta? Bruno, Bruno. Yo ya puse de pico de pato con arroz, Bruno, con juguito, caldito, y Bruno, Bruno, yo. ¿Qué tal, Bruno? Espero que te lidera la música de Marquito de Brix, porque 3 veces mínimo va a tener que poner. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Qué pucha tú se rita, Bruno? Le calienta más lo que Olimpia haga o piense hacer y no se calienta por su club, que tiene que ganar sí o sí para poder seguir en una Copa Internacional. A ver, Bruno, ¿cómo andamos? Patecobio, Bruno, de guapo. Bruno, recién almorcé, Bruno. Asada la olla con mucha verdura, pero de peseto, Bruno. Rico, será con mandioca caliente. Mucha así tipo estofado, Bruno. Entra, papá. Hicimos en olla a presión. El Yubu Yacarú, Bruno. Hoy Olimpia gana 3-0, Bruno. Lo único que podemos decir acá en Paraguay es que por más que Libertad esté bien, por más que Cerro esté bien, en la Libertadores grande hay uno solo, a nivel país y en el continente. No, mesa del Cardinal Deportivo, saludos. Ojalá Cerro pudiera hacer lo mismo para pagarle toda la deuda a Zapag y que se vaya y que venga gente que tenga hambre de victoria y Cerro gane algo al fin. Esa septiembre lo jugaron los Olympia City. Qué partidazo, Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa, hamburguesas Upisa tan real como vos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazol rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Cumplimos con todos, Edgar. Con todos, Bruno. Aclaro nomás que corto los audios a veces porque salen mal. A veces ponen la radio más fuerte que su propio audio. Y la radio es sonido.
si no se entiende lo que se está pasando al aire, es tiempo muerto, o sea, tiempo que no sirve para nada. O a veces habla despacito, habla no se entiende, o parece que habla entre dientes, o a usted si le va a gustar si yo hablo, por ejemplo, así. Olimpia, Copa Libertadores, Guaraní mañana, y jueves, no van a entender nada, ¿verdad? No les va a gustar, no me van a escuchar. Ni a Chu, ni a Federico, ni a Johnny, ni a nadie, ¿verdad? Por eso nomás, viste que me garganta hasta Johnny. ¿Qué decís vos, será? Prepárate nomás, Johnny. Pero vos sabés que me gustó el consejo de un amigo del WhatsApp. El vino caliente. ¿Eh? No, vino pero caliente para... yo no tomo bebida alcohólica. Ah, no, sí, estás... No. Cuidándote, sí. Sí. Pero, ¿y qué puedo hacer? Mira si no sale esta voz, era Olimpia para más, no sé.